Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Amaia Echevarría, la directora de UNAF, y quiero daros la bienvenida esta tarde a este webinar. En primer lugar, voy a presentar un poco UNAF, aunque sé que muchas de vosotras nos conocéis. UNAF es una entidad sin ánimo de lucro y llevamos 35 años defendiendo los derechos y el bienestar de las familias. Y esto lo podemos hacer porque somos una red. Hay 23 entidades que forman parte de la red de UNAF y todas trabajan para las familias desde distintos ámbitos. Esto nos coloca en una posición verdaderamente privilegiada para conocer las necesidades reales de las familias y así poder luchar y hacer incidencia por políticas, servicios y ayudas que realmente les beneficien. Además de esta labor de red y esta labor de incidencia que realizamos, tenemos proyectos propios con los que contribuimos más directamente, en contacto directo con las familias y con los y las profesionales que las atienden, y los dividimos en dos grandes áreas. Una de ellas son las relaciones familiares, la mediación y la resolución de conflictos, y la otra es la atención a mujeres migrantes, víctimas de mutilación genital femenina y otras violencias de género, la mediación intercultural, la atención integral y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. Y todo esto lo hacemos a través de, como ya he mencionado, de la incidencia, también de la investigación, de la sensibilización, el desarrollo de materiales que podéis ver en nuestra página web, la formación tanto a familias como a profesionales, y también la atención directa a personas beneficiarias. Y todo esto lo hacemos además teniendo en cuenta las necesidades que tienen las distintas tipologías de familias, porque en UNAF luchamos y reivindicamos la necesidad de tener en cuenta la diversidad familiar, y es en este contexto en el que podemos hacer hoy este webinar, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Porque nosotros, cuando hablamos de la familia, tenemos en cuenta todos los miembros que la forman: bebés, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y también personas adultas mayores. Y este webinar supone la presentación en público de nuestra voluntad de dar un paso más en el compromiso que tenemos con las familias en relación con el envejecimiento y con el desarrollo de la sociedad de los cuidados. Nuestro propósito, como sabéis, es presentar una nueva guía que realmente es la continuación, desde la práctica y la experiencia cotidiana en las familias, de una publicación anterior que tenemos y que se llama Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar, reflexiones sobre el envejecimiento que viene. Pues podéis descargar también desde nuestra página web. Y en esa primera publicación abordábamos desde un punto de vista estructural la relación de las familias con el cuidado y el envejecimiento. Y teníamos la mirada puesta en los y las profesionales de la intervención social y familiar. Y en esta ocasión, en esta nueva guía, lo que pretendemos es acercarlo a las familias, a personas que no contamos con una formación técnica específica, pero que también necesitan tener acceso a esos conceptos, planteando las necesidades y los retos que hay en relación con el envejecimiento y dando propuestas concretas para la gestión desde dentro de las familias. Nuestra intención es que el público destinatario sean no solamente los hijos e hijas, sino también las propias personas mayores. Es una guía dirigida a las familias con un punto de vista intergeneracional. Y partiendo de esta premisa, desde UNAF nos marcamos el ambicioso objetivo de ayudar a los hijos e hijas de personas mayores a acompañar el proceso de envejecimiento de sus padres y madres y acompañar a las personas mayores a reflexionar junto con sus hijos e hijas sobre sus necesidades y expectativas, especialmente cuando la ayuda de otros se vuelve necesaria para seguir cumpliendo sus objetivos vitales. El propósito de esta guía es, así, desde la cotidianidad, presentaros escenarios en los que las personas mayores y sus familiares puedan sentirse reconocidos, bien porque estén viviendo situaciones parecidas o porque se están desarrollando en su entorno cercano, y a partir de ahí ofrecer una alternativa saludable y adaptativa a la realidad social actual. Porque no podemos olvidar que nuestra sociedad ha cambiado mucho. Y hoy en día las fórmulas que permitieron a las personas mayores de hoy gestionar el envejecimiento de sus propios padres y madres ya no son adaptativas, es decir, que ya no funcionan.
Estamos en una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores durante más tiempo y menos personas para atenderle. Y por lo tanto es imprescindible desarrollar fórmulas para gestionar con, en vez de para o por nuestros padres y madres, las dificultades que puedan aparecer. Y no podemos olvidar que los hijos de hijas de hoy seremos las personas mayores de mañana. Por lo tanto, en esta guía no solo hablamos del presente de padres y madres mayores, estamos hablando de nuestro futuro en la medida en el que el modelo de apoyo que desarrollemos hoy con nuestros padres y madres va a ser el modelo de referencia para nuestros propios hijos e hijas. Y al contrario de lo que se suele pensar, envejecer no es solamente un proceso vital del ámbito individual, es también un evento familiar. Y por eso va a ser imprescindible que las propias familias definan cuál es el lugar de las personas mayores en cada familia. Y en ese proceso todos y todas han de tener voz y voto. Solo el reconocimiento mutuo y el desarrollo de relaciones adultas entre padres y madres mayores y sus hijos e hijas va a permitir a las familias desplegar estrategias y herramientas que faciliten la conciliación de los deseos y expectativas de ambas partes. Y si esta guía facilita la aparición de esos espacios de diálogo y conocimiento mutuo, habrá cumplido sobradamente su objetivo. Y para presentárosla, pues tenemos al autor, a Jesús Goyenechea Vidal, que es un colaborador habitual de UNAD, que posiblemente le conozcáis. Él es antropólogo, es educador social con más de 30 años de experiencia en intervención con personas mayores y familias en situaciones de dependencia. En concreto, su actividad profesional se desarrolla como educador social del programa de mayores en una junta municipal del distrito del Ayuntamiento de Madrid, para una población de aproximadamente unas 40.000 personas. Tiene muchísima experiencia, lleva trabajando con personas mayores desde 1993 y durante estos años ha desarrollado múltiples tareas relacionadas con la intervención socioeducativa con personas mayores y sus familias, desde la coordinación de programas de ocio y tiempo libre, programas de preparación a la jubilación, programas de prevención de deterioro cognitivo, y todo ello bajo el paradigma del envejecimiento activo y saludable. En 1998 empieza a trabajar de forma grupal con familiares que proveen cuidados a personas mayores en situación de dependencia y posteriormente a intervenir con personas mayores en situación de vulnerabilidad y soledad no deseada, también desde el ámbito grupal y comunitario. Y en ese tiempo comienza a interesarse por el fenómeno de los malos tratos a personas mayores y posteriormente a mujeres mayores, y participa en el proyecto europeo Daphne Stop You, desarrollado con UNAF. El siguiente paso fue comenzar un proyecto en el que consigue que aunase todo lo abordado desde la educación social, su profesión, y que contemplase la intervención individual, familiar y grupal y comunitaria, acompañar a personas mayores y a las personas significativas de su entorno, fundamentalmente a sus familias, en la gestión de su proyecto de vida en la vejez. Y eso a su vez le puso en contacto con el mundo de la mediación intergeneracional, formándose en UNAF. Toda esta experiencia acumulada le han ido acercando a la posibilidad y el deseo de formar a otros y otras profesionales en aspectos de la intervención, para así compartir su experiencia profesional, especialmente en el ámbito de la intervención con perspectiva de género y edad, en las violencias de género ejercidas contra las mujeres mayores y en el ámbito del cuidado y las relaciones familiares con el envejecimiento, cuyo fruto han sido las dos guías publicadas en UNAF, la primera que ya he mencionado, envejecimiento y cuidados en el entorno familiar, reflexiones sobre el envejecimiento que viene, y la segunda, la que hoy presentamos. Así que os dejo con Jesús. Espero que encontréis la guía de utilidad y que sea una jornada muy provechosa para todos y todas. Muchas gracias. Hola, bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Como ha dicho Amaya, soy Jesús. El objetivo hoy es presentaros esta guía que hemos publicado. Me vais a permitir un momentito, voy a ver si consigo compartir correctamente el PowerPoint que va a servir de apoyo. Vamos a ver, un segundito, me parece que me irá. A ver, ahora. Vamos a poner en grande. No, sí que aparece.
Un segundo, que es que me estoy yendo para lo que no es. Ahora, bueno, pues ya estamos. Ahora sí que sí. Bueno, pues como decía Maya, lo primero que quiero es agradecer a UNAV la oportunidad de poder estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras, y a vosotros y vosotras especialmente por estar y por querer pasar la tarde con nosotros hablando de este tema que personalmente creo que es tan absolutamente necesario, tanto para las personas mayores como para las personas que no somos mayores todavía o que estamos camino de serlo, como va a ser mi caso, pero que lo vamos a hacer y que vivimos en un momento en el que lo que ha valido y muchas, digamos, imágenes fijas que hemos tenido respecto al cuidado y respecto a las relaciones familiares con nuestros padres y madres están cambiando. Eh, la idea es, vamos a hacer un pequeño recorrido por la guía, hablando un poco de los diversos temas que se abordan en ella. Al final habrá un espacio para que podáis preguntar, pero bueno, al final vais a tener ese documento que vais a poder descargar, luego se facilitará el enlace y que eso, que espero que sea de utilidad. La idea es que sea que fuera un documento, como bien ha comentado Amaya, que fuera útil para padres e hijos, padres, madres, hijos e hijas. Es decir, tanto para las personas mayores como para sus hijos e hijas, y que de alguna manera pudiera ser, y esto es un poco pretencioso, leída en familia. Es decir, que fuera algo que sirviera para facilitar ese debate que muchas veces no se produce, pues a veces por pudor, a veces por desconocimiento y a veces por no saber ni siquiera cómo hablarlo, pero que luego cuando llega el momento de las situaciones o aparecen situaciones de dependencia o la necesidad de entrar en contacto con recursos, entramos en, como digo yo habitualmente en mi trabajo, entramos en el ay, ay, ay y en las prisas. Y para estos temas en concreto, además, los ayayáis y las prisas son malísimos. Y lo digo por experiencia. La idea de este proyecto nace, pues como contaba Maya, desde UNAP, desde hace ya unos años, tenemos claro que es importante cuando hablamos de familias hablar normalmente se tiende a hablar de la crianza, de la pareja, pero es verdad que el tema de las personas mayores es un tema que, siendo, en nuestra opinión, una parte central de las familias, se aborda muy poco o muy nada, casi os diría. Entonces, ya desde hace unos años tenemos un empeño desde UNAF como incorporar en la visión de la familia a las personas mayores, su posición en la familia, sus funciones, que son muchas y muy variadas, como vamos a ver, eh, y cómo gestionar a nivel familiar eso que comentaba Maya, que es digamos, un proceso individual, pero un evento familiar, que es el envejecer, ¿vale? Porque uno envejece dentro de su entorno y dentro del entorno el lugar más cercano es la familia, el núcleo familiar, ¿no? Entonces, lo que se trata era de dotar de por lo menos sacar este tema. En principio pensamos e hicimos así una guía dirigida a profesionales que trabajan con familias y con personas mayores, pues un poco abriendo y hablando de un nuevo paradigma del cuidado, pues también en función de nuevas corrientes de pensamiento y de intervención, como la atención centrada en la persona, el paradigma de la sociedad de los cuidados y la Agenda 2030, pues que han provocado tantísima polémica, la revisión de los cuidados residenciales, la propia pandemia y el cuestionamiento general sobre el cuidado que se ha producido a raíz de la pandemia. Y en el proceso en el que estábamos haciendo esta guía, que era, si no recuerdo mal, pues precisamente en la pospandemia, en que todos nos pasábamos el día paseando porque no había mucho más que hacer y no se podía ir a ningún lado más. En algunos de esos paseos con un amigo, con Juan Pedro Núñez, que es profesor de la Universidad de Comillas, pues en algún momento debió salir este tema. Entonces, yo me acuerdo que es un poco el germen para que veáis dónde viene la cuestión. Pues que yo le estaba contando pues un poco lo del paradigma, de pues todo lo que vamos a hablar y lo que se habló, pues el que había que ver una mirada familiar, conciliar, el modelo de envejecimiento está cambiando, las expectativas de padres e hijos y es muy difícil. Entonces, pero se lo estaba contando como de una manera como muy teórica y de repente me paró y me dijo, pero chico, esto tú lo que tienes que hacer es cuando yo sea mayor con mi mujer, tú te vienes a casa y hablas con mis hijos y nos ayudas a gestionar esto. Y a mí se me quedó como ese run run. Y es verdad que mi trabajo, digamos, en el día a día, es el acompañamiento a familias en estos procesos, en los que además he ido desarrollando una serie de pequeños documentos, como de guías de actuación, de cosas desde lo concreto para ayudar a las familias,
con las que trabajo habitualmente, incluso expresiones como nuestro trabajo no es mirar la recta que tenemos delante, sino las 7 curvas que os esperan y ayudaros a levantar la vista más allá para que podáis contemplar los procesos y no solamente el día a día. Pues como todas estas cosas que yo había elaborado de alguna manera, pues improvisadamente en el día a día del trabajo, pues de repente pues lo podíamos poner por escrito. Entonces, nos embarcamos, lo comenté con Amaya y decidimos embarcarnos en un segundo proceso, una vez hecha esa guía, que era acercar esa guía a los destinatarios finales, que son las familias. Es decir, ¿por qué les damos una herramienta a los profesionales y no se la damos a las personas? Para intentar evitar que lleguen en el estado de crisis en que llegan muchas ocasiones digamos, a los despachos profesionales. Una cosa no quita la otra, evidentemente. Y de ahí es de donde nace esta guía. Para explicar un poco la necesidad de esta guía, aparte ya digamos, del proceso personal que me hizo de alguna manera imaginar o querer poner por escrito todas estas cuestiones, es importante que contextualicemos primero en nuestra sociedad el envejecimiento, a las personas mayores y la prestación de cuidado como una probable, pero no siempre inevitable, necesidad en algún momento de ese proceso de envejecimiento. Eh, las cosas no ocurren porque sí, entonces yo creo que es importante, y lo vamos a ver cuando veamos un poco la estructura de la guía. Yo creo que es importante saber por qué pasan las cosas para poder manejarlas. Es decir, las cosas no pasan porque yo, que soy el profesional, os digo que pasan, sino porque hay unas razones que hacen que sean de esa manera, y conocer esas razones nos ayuda a manejarlas y, en definitiva, con el tiempo a emprender cambios. Cambios que, eso sí quiero señalar, y lo pienso repetir varias veces. En ningún momento esta guía ni desde UNAV pensamos que es que la gestión del envejecimiento sea digamos, una cuestión únicamente de las familias. Evidentemente hay una responsabilidad social y va a haber que hacer muchos cambios en esta sociedad si queremos vivir con la demografía que nos espera según todas las tendencias demográficas. Entonces, esto lo único que hace es, digamos que tiene que ver, sería como un elemento acelerador de ese cambio para que de alguna manera las propias familias desde dentro implosionen un modelo que está colapsando por momentos, que es el del cuidado tradicional y el de la idea del cuidado como algo que se va a poder prestar como prestación de servicios de una manera ilimitada y en un entorno de absoluta prosperidad. Eso cada vez más está en crisis. El modelo de cuidados en el que hemos estado viviendo durante los últimos 20 o 30 años está absolutamente en crisis, y hay que buscar vías diferentes que además tienen que ver no solamente con la pura gestión, es decir, que sea pagable y sea posible hacerlo, sino porque el cuidado tiene que formar parte, digamos, de la agenda moral de esta sociedad, que ahora mismo pues difícilmente lo está haciendo. Y tenemos que convertir el cuidado en una parte del crecimiento de las personas y en una parte del propio proyecto de vida, ¿vale? Entonces, en esa especie de batiburrillo es desde donde queremos lanzar esa imagen, y para eso hay que saber por qué pasan las cosas, para luego poder emprender el cambio. La mirada sobre el envejecimiento en nuestra sociedad viene marcada básicamente por el edadismo, la discriminación por edad. Voy a intentar que los términos sean lo más sencillos posibles, porque espero y deseo además que sea así, que buena parte de la audiencia sean simplemente personas interesadas o que les haya llamado la atención este ítem. Y en cualquier caso, la guía está dirigida a esas personas que no tienen una formación específica en intervención social y que además no la desean. Simplemente lo que quieren es mejorar en su vida y poder gestionar una serie de situaciones que les provocan dificultad y malestar. La discriminación intersecciona, es decir, se superpone con otras condiciones como el género, la raza, la presencia o no de discapacidad, la orientación sexual, lo sociocultural. Todo ese conjunto de situaciones posibles para una persona constituye la mirada interseccional, que es algo básico dentro del punto de vista que adoptamos desde UNED y el punto de vista desde el que está desarrollado esta guía. Para Lego sería pues una mujer que además es mayor, que está racializada, que es pobre, que además presenta algún tipo de situación de discapacidad. Pues todas esas cosas se van sumando y son factores de discriminación que se suman unos a otros. Nuestra sociedad funciona muchas veces desde la acumulación de ese tipo de discriminaciones. Por otro lado, además, nuestra sociedad vive en un espejo de eterna juventud, en el que todo lo que queda adscrito al campo semántico de lo nuevo y lo joven se valora socialmente, y aquello que está asociado a lo antiguo o lo viejo es sistemáticamente denigrado.
La imagen de las personas mayores y del envejecimiento está basada en prejuicios, pues como la enfermedad, la impotencia, la fealdad, el deterioro cognitivo, la enfermedad mental, la inutilidad, soledad, pobreza y depresión. Todos estos son ítems que se suele asociar al discurso sobre las personas mayores. El edadismo, en tanto que es la imagen que la propia sociedad proyecta sobre las personas mayores acerca de sí misma, tiene el efecto perverso de que lleva a orientar a la población mayor a comportarse como se espera que se comporte con el objetivo de ser aceptados, que es una de las necesidades básicas de las personas. Es decir, las personas mayores, cuando hablan de las personas mayores, tienden a expresar definiciones negativas sobre la vejez. De esta manera perpetúa los estereotipos que se dirigen contra ellas y refuerzan, es decir, echan más leña al fuego del discurso social. De este modo, lo que os decía, se busca la aceptación. Todo lo que no concuerda con lo esperado se convierte en marginal o en invisible. Y con ello, pues desaparecen todas las aportaciones que realizan a nivel social las personas mayores en la familia y, como os digo, en la propia sociedad. El edadismo también influye en la forma en que se trata a las personas mayores en instituciones públicas y privadas. Pues, por ejemplo, esto tiene ahora un tema que está muy de moda, que es el de la brecha digital. Eh, Coloca el concepto brecha digital, que yo sé que es muy polémico lo que voy a decir, pero coloca sistemáticamente a las personas mayores en falta. Cuando lo que está haciendo, vivimos en una sociedad que tiene una sistemática falta de capacidad de adaptación a las personas mayores. Es decir, las personas mayores se las coloca en falta y se las obliga a sumarse al carro de lo digital a toda pastilla. Es decir, y os pongo el ejemplo de lo de los bancos que pasó en las oficinas bancarias en la pospandemia, las dificultades de acceso de las personas mayores a las oficinas bancarias que están gestionando su dinero y porque tienen una serie de plusvalías. Es decir, sin embargo, se pone en falta a las personas. Es que no saben utilizar, es que lo que hay que hacer son cursos para que aprendan a utilizar el cajero automático o las apps en el móvil, en los smartphones. Cuando por otro lado no hay otra corriente que sería como esa contracorriente del respeto a personas que deciden no entrar en el mundo de lo digital, es decir, o que pueden elegir en qué medida entran, ¿vale? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con cómo se conceptualiza a las personas mayores. Se las entiende, en general, a las personas como personas en déficit, ¿vale? Hay una cuestión en este país, ninguna generación, como la generación de personas mayores actuales, ha sufrido tantos cambios y se ha adaptado a más cambios. Y sin embargo, personas más jóvenes que hemos nacido prácticamente nativos digitales y con todo tipo de adelantos técnicos, hemos tenido que hacer un recorrido de esfuerzo de adaptación muchísimo menor y sin embargo nos permitimos el lujo como sociedad de poner en falta a aquellos que muchos de ellos han nacido en casas en las que había una bombilla para toda la casa y no había radio ni había televisión y hoy día manejan un smartphone. Mejor o peor, pero lo manejan. A mí me gustaría ver si nuestra generación, la generación boomer y la generación X, básicamente, para empezar a hablar en términos generacionales, vamos a ser capaces de realizar todo ese tipo de adaptaciones. Cuando pequeñas adaptaciones que se nos están pidiendo ya, a los que pasamos de 40 años nos están costando bastante y hay todo como un discurso de protesta precisamente porque se nos obliga a adaptarnos a determinadas cuestiones. Paradójicamente, vivimos en la ciudad más envejecida que jamás haya existido y dedicamos ingentes recursos de investigación y recursos sociosanitarios para el alargamiento de la vida. Esto no solo es que ya sea así, es que cada vez más las personas mayores van a ser un porcentaje mayor de la población. Y vemos aquí en este cuadro algunas cifras que habéis podido estar leyendo mientras yo hablaba. Las personas que tendrán 65 años en 2050, estamos en 2024, en términos sociológicos, es la vuelta de la esquina, tienen hoy 40 años. Son las personas nacidas en 1984, porque a veces es que tenemos que oír estas cifras para darnos cuenta de dónde estamos, porque hablamos de los mayores de 65, claro, pero es que estamos hablando de gente que nació en 1984, en la posmovida. ¿Mm? Y ellos van a ser los protagonistas de esa sociedad envejecida, porque van a ser mayores, van a tener 65 años en el 2050. Desde la lógica del edadismo, que está edificada sobre el aire en términos demográficos hoy en día, aunque es verdad que la construcción del edadismo, y luego lo vamos a ver muy someramente, y quien quiera profundizar un poco más sobre este tema os remitiría
a la otra guía que publicamos, en que está hecha desde un modo más estructural y donde se analizan desde un punto de vista más socioantropológico toda la, digamos, la cultura del envejecimiento de nuestra sociedad, pero que bueno, en su momento tuvo una razón en la Europa de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y en España después de la Guerra Civil, en el desarrollo infinito que se provocó con la reconstrucción europea, con el aporte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahí tuvo cierta razón de ser porque era una sociedad donde solo había personas, quedaban personas mayores y no había jóvenes. Entonces lo joven, aquello que era pujante, que era lo que no había porque habían muerto en la guerra millones de personas jóvenes, pues tenía, digamos que se convirtió en un ideal. Pero hoy en día vivimos justo en la inversión de la pirámide demográfica. Es decir, ahora lo que hay son muchas personas mayores y va a seguir. No se trata a lo mejor, como dice Mónica Ramos Toro, de intentar revertir la pirámide demográfica, sino adaptarnos a la pirámide que tenemos y funcionar desde ahí con la esperanza de que, bueno, el movimiento natural de la población, más allá de las diversas tendencias sociodemográficas que haya, lo que tenemos que aprender es una sociedad, a vivir en una sociedad envejecida y a adaptarnos a vivir de esa manera, no intentar negar lo que ya está ocurriendo, ¿vale? La lógica del edadismo, como os decía, invisibiliza dos cuestiones. En primer lugar, la diversidad de las personas mayores, que hay una gran variabilidad desde los 65 hasta los 100 años. Hay muchísimos tipos de situaciones personales, partiendo de aquella básica que sería la diferencia de género, pero todas las demás que puedan aparecer. Eh, y vais a ver que hablamos mucho de género durante toda la charla y en la guía, y es que esto tiene que ser así porque es uno de los principales campos de interseccionalidad que tienen que ver con los temas principales de esta guía, que es el envejecimiento y el cuidado. Y la mirada de género, la perspectiva de género, nos explica muchísimas cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento y con el ámbito del cuidado. Y por otro lado, aparte de invisibilizar la diversidad de las personas mayores, invisibiliza su posición y su aportación en el conjunto de la sociedad. Entender la vejez y el envejecimiento solo como un proceso de deterioro natural que consume recursos de todo tipo ha creado en nuestra sociedad un modelo de atención a la vejez en general y al envejecimiento eh, que desde una óptica puramente sociosanitaria está centrado en atender y o curar la enfermedad del envejecimiento o las enfermedades y discapacidades asociadas al proceso de envejecimiento. Desde un modelo que es básicamente problema-solución, que sería la lógica de la prestación, que es en la que estamos hoy en día y que en buena manera se consagró, pese a todas las cosas buenas que ha tenido, que son muchas, a través de la ley de dependencia. Esa es una de las cuestiones que ahora mismo han entrado, digamos, en colapso. ¿Mm? De la prestación. Entonces, la mirada que proponemos es diferente sobre el envejecimiento, colocarnos desde otro lugar. Por otro lado, es cierto que uno de los grandes éxitos demográficos de nuestro modelo social, que es alargar la vida en mejores condiciones de salud, y el otro sería la disminución de la mortalidad infantil, por lo que cada vez va a haber más personas mayores en buenas condiciones físico-cognitivas durante más tiempo, desde la edad oficial, que bueno, eso también es algo que es hoy día revisable, los 65 años para ser mayor, con mayor poder adquisitivo y unas necesidades socioculturales y desarrollo personal que han cambiado y que han crecido también. ¿Cómo se conjuga el hecho de que cada vez haya más personas mayores en mejores condiciones con a la vez asimilar la vejez como deterioro de enfermedad y esa falta de valor añadido que se le supone? O de valor añadido que se le niega, mejor dicho, pues partiendo de esa situación de edadismo estructural, es decir, de esa mirada discriminatoria por edad, pues retrasando el comienzo de la vejez. Es decir, no estamos, en vez de asimilar la vejez como parte del proceso de vivir y sacar lo bueno e intentar disminuir las cuestiones que nos puedan hacer dificultad, lo que hacemos es retrasar el comienzo de la vejez. Es decir, seguimos negando la vejez como tal, seguimos discriminándola, pero en vez de reformular el significado del concepto, donde antes había vejez, ahora lo que tenemos es una especie de madurez extendida. Es decir, ahora somos maduros durante mucho más años. Empezamos 40 y tantos, porque en esta lógica de la juventud, igual que la juventud se extiende ante lo que antes era la madurez, que eran los 30 y tantos años, pues ahora los 30 y tantos es esa etapa como postuniversitaria que tiene que ver con la precariedad y con muchas más cosas en la que vive muchísima gente joven de nuestro país. Eh, pues ahora lo que hacemos es extender la madurez y el ser viejo o vieja se retrasa cada vez más. Se asocia a la gran dependencia y al deterioro cognitivo. Nuevamente, aunque aparentemente se revaloriza a las personas que tienen una edad ya a partir de una edad, pero no se deja de cargar con estereotipos negativos a la vejez. Esto tiene mucho que ver también con una cuestión de la que vamos a hablar luego brevemente, que es la silver economy, es decir, el ingente movimiento económico
que está asociado al propio envejecimiento, porque el envejecimiento, además de un hecho natural y de un hecho, una parte del proceso vital, es un negocio, y es un negocio que mueve muchísimo dinero. Entonces, ahora esa especie de madurez extendida también está sirviendo para distorsionar una parte de la variabilidad de las personas mayores, como vamos a ver un poquito más adelante. La cara oscura de nuestro éxito como sociedad, al aumentar la longevidad, es que en esa etapa final de la vida, a la que antiguamente solo se llegaba de forma excepcional, pues se acumulan personas de mucha edad que acumulan deterioro funcional, no en todos los casos, enfermedades crónicas y que están en situaciones de dependencia cada vez más pronunciadas. En resumen, vivimos en una ciudad muy longeva, de personas mayores que no quieren envejecer en general de forma pasiva y que quieren aportar y disfrutar de la vida de forma independiente todo el tiempo posible. A estas personas les preocupa su futuro, el tipo de cuidados que van a recibir, quién los va a prestar y el propio concepto de longevidad, entendido como, como supervivencia biológica frente al desarrollo de proyecto de vida y disfrute. Es decir, lo que viva lo quiero vivir disfrutando y si no, me cuestiono el sentido de seguir vivo, ¿vale? Ese es uno de los grandes debates que se han abierto ahora mismo. Eh, estas, todas estas paradojas, ¿vale? Lo que han abierto es el debate social de la vejez, el envejecimiento del cuidado, que es lo que nos reúne hoy aquí, si no, no estaríamos aquí hoy sentados escuchando, presentando esta guía. Y como la realidad social, además, siempre se impone con el tiempo, pues no nos va a quedar otra como sociedad que desarrollar estrategias para poder vivir de forma saludable y gestionar una sociedad envejecida, en la que, como os hablaba antes de, como decía la compañera Mónica Ramos Toro, en la que hablaremos de vejeces y no de vejez, y vamos a poner en cuestión, por pura supervivencia, el paradigma edadista sobre el que se edificó en otro momento nuestro modelo social. Este proceso no es fácil ni va a ser rápido porque las sociedades tienen resistencia al cambio y porque los cambios siempre son difíciles de acometer. Y hacerlo más fácil y menos doloroso, y lo menos doloroso posible, es uno de los objetivos de las propuestas, y no es la única la nuestra, pero la nuestra, que es la que hoy os presentamos como una. Eh, en una sociedad en la que porcentualmente cada vez hay más personas mayores y más longevas y menos personas, como decía Amaya, para atenderlas, somos nosotros las personas entre 35 y 40 años y el final de la vida laboral, aquellos que vamos a asumir el cuidado de nuestros padres y madres, que en muchos casos están todavía vivos y en muchos casos estupendamente. Y ya veremos a ver qué quiere decir esto de estupendamente y en qué medida se relaciona esto con el cuidado. Y sobre todo porque nosotros y nosotras somos la generación, porque no nos va a quedar más remedio, que vamos a, de alguna manera, modificar ese paradigma, porque lo que nosotros hagamos respecto al cuidado de nuestros padres y madres va a ser lo que nuestros hijos e hijas van a aprender respecto al cuidado y van a hacer cuando nos toque a nosotros ser sujetos de cuidado, si es que llega el caso. Eh, También, como decía Maya, envejecer no solamente un proceso vital del ámbito individual, sino también un evento familiar. Nuestra sociedad ha cambiado y aunque hoy en día, como se comentaba antes, las fórmulas que permitieron a las personas mayores cuidar de sus padres y gestionar el envejecimiento de sus padres y madres, pues ya no funcionan, no son adaptativas. Sus hijos e hijas, nosotros en muchos casos y nosotras, transitamos por terreno desconocido pero con mapas antiguos, intentando manejar dificultades que aparecen súbitamente y que no son para el futuro, son para aquí y ahora. Las relaciones entre padres, madres, hijos e hijas adultas normalmente están llenas de cosas que se dan por sentado. Cuando decidimos, como ejemplo, cuando decidimos ejercer la paternidad o la maternidad es habitual que no nos sintamos preparados para saber qué y cómo hacer, pero sin embargo existen muchísimos recursos de apoyo que nos van a ayudar de alguna manera a formarnos y a prepararnos y a transitar por ese momento vital. Sin embargo, en el desarrollo de nuestras relaciones adultas, y este es uno de los términos fundamentales que marcan esta propuesta, con nuestros padres y madres, y a lo largo de su envejecimiento, difícilmente vamos a encontrar recursos de apoyo y acompañamiento más allá de aquellos destinados al cuidado, que es la fórmula esta, y ahora entiendo que os será más claro eso que lo que os decía antes, del paradigma del problema, solución y la lógica de la prestación. Es decir, tenemos como tiritas, pero no vamos al porqué de la herida, por decirlo de alguna manera. Por eso, en una sociedad envejecida como la nuestra, crear un balance positivo entre preservar la autonomía de las personas mayores y brindar apoyo y cuidado es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las familias y la sociedad en su conjunto.
Y como decía Maya, el propósito de esta guía es facilitar espacios donde esto de alguna manera se pueda empezar a poner en palabras dentro de las propias familias, que es algo muy importante. ¿Mm? Eh, Vamos a ver, la guía está estructurada, el documento que os vais a poder descargar después de este webinar, eh, está estructurada en base a situaciones, es decir, está hecha, no es un cómic, pero digamos que la estructura sería como una pequeña película en la que a partir de situaciones en las que todos y todas podemos sentirnos reconocidas porque forman parte de las escenas de la cotidianidad, ¿vale? Las relaciones entre padres e hijas, padres y madres, perdón, con sus hijos e hijas adultos y con sus nietos y nietas, que digamos que serían los grandes vectores, y las relaciones entre hermanos cuyos padres y madres son mayores, hermanos y hermanas, pues ese tipo de situaciones donde nos podamos sentir reconocidas y que forman parte de la cotidianidad de nuestra vida, después se destripan y de alguna manera lo que hacemos, lo que pretendemos en la guía es abrir y ver los mecanismos que se están moviendo en ese tipo de situaciones para que podamos analizarlos y para salirnos un poco también del lenguaje de lo técnico. Es decir, que cualquier persona que lea esa situación puede decir, anda, esto me ha pasado a mí, o esto me lo ha contado mi amigo, mi pareja, ¿vale? O lo he oído en el trabajo. De manera que nos sea fácil entrar en ese tipo de situaciones. Cada escena, como os digo, nos va a llevar a profundizar sobre aspectos de lo cotidiano que por ser parte de lo normal, que es curioso, la normalidad es lo menos cuestionado del mundo, porque como es normal, ¿para qué lo vamos a cuestionar? Es decir, pasamos por ella sin hacernos ninguna pregunta sobre ello. Pues de alguna manera, el propósito de la guía es parar, poner el freno en la normalidad y explicarnos las razones de esa normalidad. Voy a explicaros brevemente lo que es la organización de la guía. Aquí la tenéis, digamos, el índice, ¿vale? En la primera parte, hay una primera parte y una segunda parte. La primera parte, que es la que vamos a abordar ahora, luego vamos a ir pasando brevemente por todo ello. En la primera parte lo que se pretende es, digamos, ese contexto, crear ese contexto, hablar un poco del envejecimiento, explicar brevemente la sociología del envejecimiento, muy, muy brevemente, os lo aseguro. Hablar de envejecimiento y proyecto de vida, digamos, el concepto de proyecto de vida es algo fundamental, digamos, en la propuesta teórica que está detrás de una guía, aunque sea lo más práctica posible. Es decir, y entender el proyecto de vida, el nuestro propio, pero también el de nuestros padres y madres es fundamental a la hora de podernos sentar a negociar. Es como conocer al otro, qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que espera, qué es lo que hace la dificultad y dónde tiene también las herramientas que le ayudan a transitar por los diversos momentos de su vida y a resolver las dificultades que van apareciendo, ¿no? Y dentro del proyecto de vida hablaremos de los aspectos biológicos, digamos, los grandes ítems que tienen que ver con el proyecto de vida de cualquier persona, no solamente de las personas mayores. Lo biológico, lo sociofamiliar, lo que tiene que ver con nuestra sociedad y los aspectos psicológicos, ¿vale? Luego hablaremos un poco de familias, de envejecimiento y de cuidado. Ahí lo que se trata es de ver de manera sucinta cómo se organiza nuestra sociedad el cuidado, qué es lo que significa cuidar, cómo lo estamos haciendo, qué sentido tiene para las personas mayores y ver si es el mismo sentido que tiene para los hijos e hijas de esas personas mayores. Vamos a hablar un poco de la familia, del concepto de familia, porque todos vivimos en familia, todos y todas vivimos en familia, pero a lo mejor no nos hemos parado a pensar más allá de lo concreto de mi padre se llama Juan y mi madre se llama Daniela, cómo funciona mi familia, cómo está organizada y qué sentido tiene que la sociedad se organice en familias, porque es como nos organizamos, pero no sé si muchas veces nos preguntamos por qué nos organizamos de esta manera y no de otra de las muchas posibles. Hablaremos de diversidad familiar, de toda la revolución que está ocurriendo con la institución familiar hoy en día en cuanto a ensanchar los márgenes de la institución y recoger un montón de cuestiones que antes estaban y de posibles situaciones familiares que antes estaban en la sombra y que no se podían nombrar y en la medida en que no se nombraban no existían. Vamos a hablar obviamente de esas familias, de todos los tipos de familias, y las personas mayores, ¿cuál es el lugar de las personas mayores en la familia? En el caso de que lo tengan, si lo deberían tener, por qué es importante, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen dentro de las familias. Y luego vamos a hablar de las familias y el cuidado. Porque de alguna manera vivimos en una sociedad que está consagrada a la familia nuclear, papá, mamá, o progenitores e hijos e hijas, pero sin embargo el cuidado es algo que se lanza a las familias extensas. Pero las familias extensas, como tal, y veremos ese concepto luego más adelante, no aparecen por ningún lado en la configuración habitual cuando hablamos de familia. Y sin embargo existen, están ahí y son importantísimas. En la segunda parte, que es la que lleva el título como de la propia guía, envejecer es un asunto familiar,
Vamos a hablar de un concepto y vamos a introducir un concepto nuevo. Bueno, nuevo, no está todo inventado, obviamente, pero una manera diferente de conceptualizar. Vamos a pasar del cuidado al acompañamiento y vamos a ver qué diferencias hay entre cuidar y acompañar, porque son importantes y de alguna manera marca el cambio de posición de hijos e hijas y de padres y madres en las relaciones adultas que establecen entre todos y todas. Vamos a hablar de acompañar el envejecimiento, digamos cómo se hace eso prácticamente. Vamos a hablar de una nueva mirada sobre el cuidado de la familia, partiendo del acompañamiento, de ese, digamos, concepto de acompañamiento, y de alguna manera vamos a repensar y a reevaluar desde ahí los roles familiares de padres, madres, hijos e hijas, y el resto de, sobre todo nietos y nietas, básicamente. Vamos a repensar el cuidado también, y vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el cuidado, que es la negociación del cuidado entre hermanos y hermanas. Las relaciones fraternales, lo que tiene que ver con las relaciones entre mis hermanos y hermanas, cuando mi padre y mi madre se hacen mayores, mis progenitores se hacen mayores. Y por último vamos a entrar en aspectos prácticos, que es digamos, lo que cierra un poco la guía, que serían responder a este modelo de preguntas, parecido al de Anderej, adaptado a la situación, que sería cuándo cuidar, qué cuidar, cómo y cuánto en el cuidado. Es decir, cuándo cuidar, quién cuida, qué cuidados damos, cómo prestar el cuidado y cuánto cuidado prestar. El balance entre la autonomía y el cuidado. Pues empezamos. En nuestra primera parte hablamos de envejecer. ¿Cuándo empezamos a ser formalmente viejos? ¿Qué es lo que hace viejo una persona? Estas son como las grandes preguntas. La propia pregunta, cuando digo, ¿qué nos hace viejos o viejas? Eso ya no suena bien. Ya de alguna manera nos revuelve. Hay que decir viejos y viejas. No se puede expresar de otra manera. Pues todas esas cuestiones tienen que ver con el propio concepto de envejecimiento. El envejecimiento como tal es un concepto difuso en el que hasta el propio nombre genera controversia. Envejecer, madurar, hacerse mayor. Hay muchas fórmulas, pero todas de alguna manera son como evitativas, es decir, evitan entrar en el nódulo de esto de tener edad y de alguna manera a nivel simbólico de estar en la última parte de nuestro recorrido vital. El final de la vida laboral, que es otro de los ítems que tiene que ver con esto, nos convierte en personas jubiladas, retiradas, pensionistas. En resumen, personas no productivas, otro ítem importante. Las frases presuntamente amables que encontramos sobre el envejecimiento hacen referencia a nuestros mayores como si fuera una propiedad, los abuelos y las abuelas, dando por sentado que todo el mundo tiene nietos y nietas, los abuelitos o las abuelitas, que es la versión pequeñita de los abuelos y de las abuelas, y los ancianitos y ancianitas, ancianos, entre el hito y el ita y la palabra que define, pues todas las posibilidades que se os puedan ocurrir. Son palabras y expresiones en las que al final se les reduce algo parecido a niños y niñas grandes o que les colocan en una posición subordinada respecto al resto de la sociedad, que no deja de ser las personas que son más jóvenes. Con esta terminología, ni las personas mayores se sienten reflejadas en esta forma de hablar, ni las personas más jóvenes se ven reflejadas a sí mismas cuando piensan en su propio envejecer. Es decir, hay un ejercicio muy bueno que yo he utilizado en ocasiones, pues trabajando con personas jóvenes para trabajar el envejecimiento y que os recomiendo si no lo habéis hecho, y es que, pues que un día cerréis los ojos después de ducharos, imaginéis vuestro cuerpo desnudo con 65 o 70 años. Pues toda esa gama de sentimientos y sensaciones, hay personas que no son capaces ni siquiera de intentar imaginarlo, tienen que ver con todos los introyectos que tenemos y todos los mensajes que tenemos sobre el envejecimiento y que de alguna manera se formalizan verbalmente a través de estos términos de los que hablo. Nadie quiere ser viejo en una sociedad en la que es muy difícil encontrar cosas positivas asociadas a la vejez o a ser mayor. Durante mucho tiempo, como os decía, se ha asociado la vejez al final de la vida laboral. Uno empieza a ser mayor a los 65 años y jubilarse, pero hoy en día hay muchas personas mayores de 65 años que siguen trabajando y que van a tener que seguir trabajando, y otras que siguen aportando a la sociedad de un modo muy activo, aunque no sea desde un lugar estrictamente laboral. Esto es complejo porque no solamente es que lleguemos a los 65 años en muchísimas mejores condiciones, sino también que en una sociedad envejecida como la nuestra, pues va a seguir siendo y sigue siendo de alguna manera necesaria la aportación económica de las personas mayores para la sociedad, para la sostenibilidad económica de nuestro sistema de protección. Eso va a haber que conjugarlo, obviamente. No se trata solamente de retrasar la jubilación, sino hacerlo compatible con el disfrute y hacerlo compatible también con el deseo de quererlo seguir haciendo.
En cualquier caso, ese es otro melón, un melón bastante importante que tiene que ver con el envejecimiento y con estos cambios de los que os hablaba al principio. El concepto de jubilado, pensionista, tercera edad, edad adulta, mayor, envejecimiento o como lo queramos llamar, es producto de unas circunstancias socioculturales que pertenecen al pasado de nuestra sociedad y que en muchos aspectos ya no tienen que ver, pero sin embargo la sociedad arrastramos, digamos, como esos discursos antiguos. Pero es que además las diferencias entre géneros aparecen en el propio concepto de vejez. Asociar vejez a jubilación o al cese de la actividad laboral deja fuera por sistema a más de la mitad de la población, a las mujeres, que en muchos casos no han tenido oportunidad de desarrollar una vida laboral. Ojo, no estoy hablando de trabajar, que han trabajado exactamente igual, sino de condiciones laborales dentro de los estándares de cada momento. Es decir, trabajar, sí, pero trabajar sin contrato, sin reconocimiento del trabajo, etcétera, etcétera. Las mujeres han sido recluidas en el ámbito doméstico y más en el pasado, y su trabajo y sus aportaciones eran y aún son en muchas ocasiones invisibles e infravaloradas. En muchos casos, las que tuvieron una vida laboral fue de forma irregular y por lo tanto sin acceso a una pensión posteriormente. Es decir, nombramos la vejez con referencia a cuestiones que ya no existen y desde un punto de vista masculino. Las personas mayores de hoy en día pues no quieren ser esos viejos y viejas, porque en esta sociedad vejez, deterioro, soledad, tristeza y muerte son términos que están conectados y la mayoría de las personas mayores lo que quieren es vivir todo lo que puedan y en las mejores condiciones posibles. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque cuando hablas con ellos y con ellas es ahí donde están. La realidad es que el envejecimiento es un proceso, no es un estado. Se envejece, no se es viejo. Y como todo proceso pasa por muchas fases. En el imaginario social, la imagen de las personas mayores oscila entre la ancianidad, de la que estamos hablando, marcada por el deterioro físico y cognitivo, la dependencia, la enfermedad, y una supuesta vejez joven, que sería lo contrario, esa especie de madurez extendida, ¿no? Que viene marcada o de alguna manera en el imaginario está marcada por una actividad constante en torno a viajar, salir, entrar, hacer todo actividades de ocio, y la negación, por otro lado, del propio proceso de envejecimiento que se va posponiendo a través de una estética presuntamente juvenil. Es como yo siempre decía, hace años la portada de la revista del Inserso, 60 y más, posteriormente ya cambiando, digamos, la imagen pública de las personas mayores y a partir de que se empezaron a hacer los libros de estilo en los años 90 y tal, esto se ha cuidado algo más. Pero antiguamente salían personas mayores que tenían absolutamente nada que ver con las generaciones de personas mayores que había en este país a principios de los años 90 en los que difícilmente se podían ver reflejados pues, las personas mayores que yo he conocido en centros de mayores en esa época. Eh, Además, tenemos que tener en cuenta que la imagen que tenemos de las personas mayores, normalmente cada una y cada una de nosotras, refleja sobre todo las personas mayores de nuestro entorno cercano. ¿Qué significa ser mayor y qué esperamos de esa etapa de la vida? Tiene mucho más que ver con lo que hemos aprendido en nuestra juventud, de nuestros abuelos y abuelas, y posteriormente de la evolución de nuestros padres y madres, que con la realidad del aquí y ahora. Es decir, se centra en aquello que es cercano a nosotros y se olvida, digamos, una foto en la que se amplíe el foco y se vean a las personas mayores en toda su variabilidad. Vamos a ver un poco de sociología muy brevemente. En nuestra sociedad, hoy en día, conviven al menos dos generaciones de personas mayores. Lo voy a dibujar un poco así con trazo grueso, ¿vale? En primer lugar, eh, una nacida en el entorno de los años 30 y 40 del pasado siglo, que tiene actualmente entre 80 o 95 años. Eh, Son mayoritariamente mujeres, sin estudios o con estudios básicos, muchas de ellas viudas y con pensiones de cuantías bajas, en muchos casos pensiones de viudedad o no contributivas. Muchas de ellas están en situación de dependencia funcional y padecen deterioro cognitivo en diversos niveles. Los hombres, en su mayoría, que son bastantes menos por edad, en esta franja de edad, desempeñaron empleos poco cualificados y accedieron a pensiones de jubilación que en los años 80 se fueron incrementando y que les permitió de alguna manera desarrollar hábitos de consumo relacionados con el ocio y el tiempo libre. Esta generación, que fue la primera que vino de la gran masa que tuvo que emigrar desde sus pueblos hasta Madrid, a Madrid, los polos industriales del Estado, quiero decir, y en muchos casos al extranjero, básicamente pues a Alemania, Francia, Suiza, etcétera. Eh, Ellos han cuidado de sus padres y madres trayéndoles desde el pueblo de origen a la ciudad, cuando ya no podían estar allí solos, encargándose las mujeres
fundamentalmente hijas y nueras, de ese cuidado y utilizando fórmulas para poder gestionarlo adaptativas como las estancias rotatorias, que cada vez son menos comunes, pero que cuando yo empecé a trabajar con personas mayores en los primeros años 90 era bastante habitual. Personas mayores con la maleta que iban pasando por temporadas por casa de los hijos. Digamos que el contexto sociológico en el que se mueve todo esto es el desarrollismo, en el que muchísima gente viene a las ciudades, en el que, digamos, la economía y el acceso a la economía, digamos, al trabajo, deja de ser como había sido antiguamente, es decir, las personas mayores que antes eran los dueños de la tierra o de los pequeños talleres, dejan de ser el centro del acceso a lo laboral y empiezan a quedarse fuera. Porque el acceso ya pasa por los estudios, por estudiar y por la contratación y por el aprendizaje, que no se hace como antiguamente con los aprendices. Eso crea una masa de personas mayores, sobre todo hombres, que pierden, digamos, el lugar de prestigio que tienen en la sociedad. Eso es lo que crea el caldo de cultivo de lo que va a ser luego el discurso edadista. Y todo esto comienza, pues eso os digo, digamos, justo a partir de la Segunda Guerra Mundial y todo digamos, ese tramo de años, digamos, la primera mitad en la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Dicho con trazo muy grueso. Os remito, si queréis, a la otra guía en el que está explicado de una manera como mucho más pormenorizada, si a alguno os interesa de dónde viene, digamos, este concepto de vejez. Bueno, la mayoría, en ese cuidado que realizaron, además, las mujeres, además de cuidar de sus padres, que venían de un pueblo en casas pequeñas donde había muchísimos niños, estamos hablando de la época del boom demográfico, compatibilizaron la crianza de sus padres con la de sus hijos, el cuidado de sus propios esposos y posteriormente de sus nietos y nietas. Los recursos de apoyo al cuidado familiar eran casi inexistentes. Para los que sois más jóvenes, hasta mediados de los años 80 el sistema de bienestar y de apoyo social no se desarrolló. Es decir, estamos hablando de antes de ayer. Muchas de estas personas se han tenido que buscar la vida ellas solas y organizarse dentro de las propias familias. Tanto en el apoyo de la estancia del domicilio como en las plazas residenciales. Sin embargo, a diferencia de sus propios padres y madres que vinieron del pueblo y, digamos, envejecieron en casa o en los primeros hogares de mayores, en su envejecimiento y ellas han accedido a programas de ocio, tiempo libre y desarrollo personal centrados sobre todo en el envejecimiento saludable y activo, pero no de una forma participativa, sino como consumidores, porque muchas de estas personas, bueno, no muchas, se criaron en una dictadura. Entonces, el concepto de participación para ellos es, ellos se colocan como beneficiarios de prestaciones, pero no desde el consumo, que vamos a ver que es otro lugar diferente. Su imaginario sobre la vejez y sus necesidades y demandas respecto al cuidado están marcadas por una expresión muy rígida y muy tradicional de los roles de género. Han cuidado o han intentado al menos cuidar como vieron cuidar sus propias madres, de sus propios abuelos y abuelas en sus lugares de origen. Ellas, ellas y ellos desean ser cuidados preferentemente por sus hijas y en el caso de los hombres por sus esposas y en su defecto hijas o nueras. En el entorno familiar del mismo modo que ellas lo hicieron. Pero sin embargo, como sus hijos e hijas ya estaban en otro lugar, sí que han accedido a recursos públicos de apoyo a permanencia del medio, fundamentalmente los servicios de domicilio, la teleasistencia y los centros de día, y en menor medida, desde finales de los años 80, centros de día, perdón, en menor medida, y en las plazas residenciales. Y ellos han tenido muchas dificultades en comprometer su patrimonio personal en el cuidado, ¿vale? Luego, por otro lado, están las personas nacidas entre el final de los años 40, la década de los 50 y primarios años 60. Rondan los 70 años, en algunos casos aún cuidan de sus padres, y es un grupo muy numeroso, son los boomers, por decirlo así, con una sola palabra, ¿no? Esta generación es plenamente urbana, las mujeres han trabajado fuera de casa, además del trabajo doméstico que han seguido desarrollando, aunque buena parte de ellas han renunciado en algún momento a su carrera profesional para asumir el deber del cuidado. Por edad, la mayoría viven en pareja aún, tienen pensiones propias en muchos casos, las de los hombres siempre son mayores, y como sus padres o madres han accedido desde su jubilación a programas de ocio tiempo libre, pero también a programas que es, digamos, lo nuevo de prevención de la dependencia, es decir, en la medida en que va cambiando el modelo de intervención en la vejez y hay cada vez más personas mayores de más edad. La mayoría han podido viajar y para la gestión del cuidado de sus padres y madres, como os decía, han acudido de forma generalizada a servicios de apoyo, primero de carácter municipal y después los previstos por la ley de la dependencia. La expectativa de este grupo de personas mayores respecto a los cuidados que van a recibir ha cambiado, aunque manifiestan la predilección
por permanecer en su casa, obviamente, atendidos por de nuevo las mujeres de su familia, no demandan ya exclusivamente la atención directa y están abiertos a otras fórmulas. Y a la asistencia personal de tercero, proporcionada o bien por los poderes públicos, de las que se sienten sujetos de derecho como contribuyentes, es decir, ha cambiado el punto de vista en el que se colocan frente a la administración, o servicios privados que intentan costear con sus ingresos y en menor medida con su patrimonio. Hoy en día, en relación con el envejecimiento de la generación boomer, no solo por ser muchos, sino también por su manera diferente de concebir el proceso de envejecimiento, en términos de discurso ya se aprecia una cierta rebelión contra esa imagen homogeneizadora y estereotipada de las personas mayores, centrada en el deterioro y todo esto que hemos hablado del edadismo. Y se comienza a extender la idea de que la vejez no llega a los 70, es lo que os decía antes, sino cuando aparecen las situaciones de gran dependencia. Sin embargo, más que de una vejez diversa, que hoy en día todavía es un concepto que pertenece al ámbito profesional, el discurso de este grupo de personas está más focalizado en la prolongación de la madurez. Y en asociar la vejez como la aparición de eso, de situación de gran dependencia y falta de autonomía personal. Y alrededor de ellos es donde se está desarrollando todo esto que os contaba antes de la Silver Economy, que es un ingente negocio alrededor de las necesidades de tipo sociocultural y de todo tipo de este tipo de personas. Constantemente surgen proyectos, nuevos productos, porque es una población que tiene autonomía económica, porque tiene pensiones. En algún caso, hoy he leído una noticia en la que ahora mismo el nivel económico de los pensionistas está por encima del nivel económico de los jóvenes de este país, lo que nos da una idea de la inversión económica en la que nos estamos moviendo. Pues estas dos, digamos, generaciones diferentes conviven, pero cada una tiene puntos de vista diferentes sobre el envejecimiento y sobre las expectativas. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de envejecimiento y proyecto de vida. Para posicionarse en la relación que tienen entre ellos, hijos e hijas adultos y padres y madres necesitan entender qué quieren y qué esperan de la vida cada uno de su etapa vital, cuáles son sus necesidades, sus proyectos, pero también sus temores respecto a la aparición de situaciones de dependencia que puedan requerir la prestación de ayuda desde el entorno familiar o de forma indirecta realizando las gestiones necesarias para conseguir esas ayudas desde el ámbito público o privado. A su vez, padres y madres son un producto de su tiempo y de unas circunstancias socioculturales y económicas concretas que van a orientar sus decisiones e intereses y que han de ser tenidas en cuenta a la hora de negociar todas las cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. Y por último, hay que resaltar las diferencias que hay entre hombres y mujeres por el tipo de educación y por las diferencias en los roles de género asignados. Y sobre todo, en las generaciones más mayores, como estas dos que hemos estado hablando, estos dos bloques generacionales, porque la expresión de los roles de género era mucho más rígida. Y eso va a condicionar de alguna manera sus expectativas y su forma de cubrir. El proyecto de vida como tal, lo que definimos como proyecto de vida, que os sale aquí definido en la diapositiva, es el conjunto de estrategias y conductas que cada persona despliega para conseguir el máximo de felicidad y desarrollo personal en cada momento de su vida y va cambiando a lo largo de la vida cronológica y en función de los sucesos y circunstancias vitales. Es decir, lo de felicidad y desarrollo personal hay que tomarlo de una manera relativa. Es decir, es felicidad en función de cómo estoy y de las posibilidades que tengo de ser feliz, ¿vale? Pero sí que es verdad que dentro de, digamos, el entorno que nos rodea a cada uno y a cada una de nosotras en los diferentes momentos de nuestra vida, siempre vamos a tener una tendencia a intentar ser lo más felices posible y a desarrollarnos personalmente lo más posible. Este proyecto de vida está influido por un montón de cuestiones que de alguna manera modifican nuestra respuesta a estas circunstancias, ¿vale? Digamos, el esfuerzo adaptativo que hace la persona para poderse seguir desarrollando. No va a ser el mismo en cada momento de la vida y cada persona tiene una vivencia particular de su proyecto vital. Es decir, no hay un manual al que haya que ajustarse. Cada persona tiene el suyo y es conveniente poderlo conocer personalmente y poderlo compartir en el caso de las relaciones, digamos, adultas igualitarias entre padres y madres mayores y sus hijos e hijas adultas, ¿vale? Por un lado estarían los aspectos biológicos que tienen que ver con todos los cambios físicos en el movimiento, la fuerza, la aparición de enfermedades crónicas que no siempre es homogéneo, los cambios en los sentidos, en el funcionamiento cognitivo. Estos cambios no son homogéneos ni comunes a todas las personas mayores. Eso es un supuesto que tiene que ver con el edadismo.
Ni todas las personas tienen cambios significativos en la cognición o su capacidad sensorial, y muchas de las enfermedades crónicas que se sufren en el proceso, a lo largo del proceso de envejecimiento tienen más que ver con nuestros estilos de vida a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, estarían los aspectos sociofamiliares. Los principales cambios que se van a desarrollar en esta área son la jubilación y la salida de hijos e hijas de casa. Es decir, el fin de la crianza, que ese es otro ítem que también es importante, la crianza. Para hombres y mujeres, tanto la jubilación como el fin de la crianza suponen un brutal cambio de rol. Es decir, de repente todo lo que estabas haciendo, dejas hacerlo y tienes que de alguna manera reinvertirte. Los roles, que es algo muy importante que desempeñamos, son una construcción social, no es algo que nosotros lo hagamos de forma, ni nosotras de forma natural. Los aprendemos en nuestra infancia de las personas mayores eh, que nos rodean y tienen la capacidad de asignar un lugar, tareas y funciones dentro de la sociedad a quienes lo desempeñan. Nos van a otorgar identidad. Pues yo soy Jesús, que soy educador social, soy un chico, todos los roles que desarrollo de mi persona en función de mis características. Y además otorgan aceptación, es decir, Jesús, que es educador social, se comporta como educador social y hace las cosas de un chico, pues es aceptado en la medida en que estoy cumpliendo con lo que se supone que es lo que tendría que hacer. Y hay que recordar que la identidad y la aceptación son fuente de autoestima. Dentro de los roles, los de género, pues van a ser una pieza básica de nuestra manera de funcionar en lo social. Ser hombre está íntimamente asociado al trabajo, al poder, a la autonomía, a la ocupación y a la producción de bienes. Por lo tanto, al jubilarse, hay algo que va a cuestionar ese ser hombre y que va a haber que resolver con éxito. Por contra, la identidad de las mujeres, los roles asignados a las mujeres, están íntimamente ligados a dos cuestiones, la maternidad y el cuidado. Incluso cuando desarrollan actividad laboral, las mujeres van a ser juzgadas, se juzgan a sí mismas y van a ser juzgadas por el nivel de cumplimiento con la maternidad y con el cuidado. El cuidado es súper importante en la identidad de las mujeres, porque hay que tener en cuenta que en el cuidado el reconocimiento y la valoración se obtienen a través de la satisfacción de otras personas, no desde los méritos propios, lo que coloca a las mujeres en una posición dependiente emocionalmente y las convierte en vulnerables. Ser para los demás de forma incondicional, que es algo que tiene que ver con la construcción social de ser mujer, o a costa de postergar o ignorar las propias necesidades, forma parte fundamental de lo que se entiende por ser mujer. Y esto entra directamente en la lógica del cuidado, es decir, el cuidado es algo que lógicamente, y abro comillas, tiene que ver con el hecho de ser mujer en nuestra sociedad. Y lo ha tenido que ver durante mucho tiempo. Y las mujeres mayores están criadas en esa lógica. Han hecho eso y esperan que las mujeres más jóvenes, cuando llegue el momento del cuidado, abandonen todo y hagan como ellas dedicarse al cuidado. Y eso tiene que ver con las expectativas y con esa parte de la construcción. Eh, para las mujeres, en general, la salida de hijos e hijas de casa es un éxito, pero también es una manera de dejar de existir social y personalmente. Muchas pasan del cuidado de los hijos, si es que lo llegan a abandonar, porque hay hijos que siguen enganchados en ese cuidado, eh, pues por las dificultades en la emancipación, por los divorcios, separaciones, dificultades económicas. En fin, hay muchísimos hijos e hijas que todavía viven con sus padres y que no ven el momento de poder salir del domicilio eh, paterno y materno, pues por diversas dificultades. Y ahí las mujeres siguen ejerciendo ese rol maternal. Y otras pasan directamente del cuidado de hijos e hijas al cuidado de los nietos y las nietas. Eso siempre sin dejar el cuidado de los hombres y mujeres de la familia y de las personas mayores mientras existan. Sin embargo, como dice Ana Freixas, una estudiosa del envejecimiento, el fin de la crianza de hijos e hijas también en otras ocasiones, es decir, esto no es, por eso digo siempre que hay que ver a la persona, porque esto no es unidireccional, es decir, también es un momento para apropiarse de aspectos del rol que han sido vetados, digamos, durante la etapa de la crianza. ¿Qué quiero decir con eso? Pues por ejemplo, la emotividad y el cuidado en los hombres, que lo hacen muchas veces a través de la relación de cuidado con nietos y nietas, y los espacios de crecimiento personal y autorrealización en las mujeres. Cualquier centro de mayores mayoritariamente está lleno por mujeres que están haciendo actividades que antes no han podido hacer, pero a las que se dedican ahora con fruición, particularmente en el ámbito grupal, que es algo muy importante, primero, porque ellas manejan las relaciones sociales, porque lo han tenido que hacer durante toda su vida para existir como mujeres, y por otro lado, porque es que quieren crecer y ahora pueden. Entonces, tiene, digamos, como esa ambivalencia. Antiguamente las tareas estaban radicalmente diferenciadas entre hombres y mujeres
y los hombres ayudaban desde su voluntad y disponibilidad, pero no como obligación. Es decir, la corresponsabilidad es un concepto que para muchas personas mayores es algo completamente ajeno. Y aunque es cierto que cada pareja de personas mayores se organiza de una manera diferente en términos de igualdad, sí que es cierto que todas, en mayor o menor medida, van a funcionar de esa manera, ¿vale? Por otra parte, tenemos el discurso social. Perdón. Hay un montón de estereotipos referidos al envejecimiento de las personas mayores y actitudes y prejuicios idealistas que hemos ido nombrando durante este rato y que tiene una capacidad enorme de penetración en la vida y las acciones cotidianas de las personas mayores. Eh, la relación de las personas mayores en general está marcada por la desconfianza, porque a causa de la discriminación por edad no se sienten cómodas al relacionarse con el mundo institucional, que además para ellas y sobre todo para las mujeres ha sido un mundo ajeno, es decir, porque os recordáis cuando antes os decía, han participado en actividades socioculturales, pero como consumidor, como beneficiarios, no como consumidores. La lógica del consumo es yo como consumidor tengo unos derechos y consumo porque puedo ejercer ese derecho a consumir. El beneficiario es alguien que espera que se le dé algo, por unas razones que a veces son un tanto ignotas. Pues ese colocarse en a ver qué me dan tiene que ver con esta cuestión y con la relación de desconfianza que muchas personas mayores, sobre todo cuanto más mayores son, tienen en sus relaciones con todo el mundo de lo institucional. No hablo de las personas, hablo de las instituciones. Insisto, y más para las mujeres que han sido sistemáticamente excluidas en los espacios de poder. Creer que las personas mayores no entienden bien lo que se les explica o que no son capaces de aprender a manejarse, eso orienta la forma de comportarse hacia las personas mayores de los y las profesionales en muchos casos e influye en las dificultades para el acceso y la participación que encuentran las personas mayores en general y específicamente por razón de género las mujeres mayores. Es muy común lo de tratarles, hablarles como a niños pequeños, tú no te preocupes que yo me ocupo de todo, fíjate en mí, ya verás que es muy fácil. Espérese aquí, que ahora se lo hago, en vez de enseñarles. Hablar a las personas en mayores en voz alta como si todas tuvieran una discapacidad auditiva, o el uso de expresiones que hoy en día son muy comunes, como cariño, rey, mi amor, mi niña, abuelo, empleadas fuera de un tono de intimidad, que no suele ser el caso cuando hablamos con profesionales, no facilita la relación con las personas mayores, sino que lo que estamos haciendo es invadir sin permiso su intimidad. No hacerse cargo de las dificultades para manejarse, como decía, en el medio institucional o en el manejo de la tecnología, la informática o la telefonía móvil de las personas mayores aumenta la exclusión de las personas mayores en la esfera de lo público, su sensación de competencia y, por lo tanto, su dependencia. Eh, por otro lado, estarían los aspectos psicológicos. En este bloque, perdón, se agrupan características personales y aprendizajes vitales, perdón, que tienen que ver con el desempeño de los diversos roles, particularmente los de género, como decíamos. Todas las personas llevamos, digamos, nuestra mochila de nuestras experiencias vitales. En la vida nos pasamos la vida resolviendo situaciones de dificultad en la que utilizamos una serie de herramientas que vamos desarrollando y que nos ayudan a transitar por la vida siempre buscando eso, el máximo de felicidad y el máximo de autorrealización, es decir, continuar con nuestro proyecto de vida o adaptarlo cuando la dificultad es más grande que nuestro propósito, por decirlo de alguna manera. Ese registro básico, que son los mapas por los que transitamos a lo largo de la vida y por los que vamos a transitar ellos ahora y nosotros cuando nos toque y nosotras por el camino del envejecimiento, por este proceso. Ahí van a estar las habilidades y competencias emocionales, los pensamientos, los juicios y las conductas que desarrollan en cada situación. Todo eso son estos mapas a los que me refiero. Todos los eventos que tienen que ver con el envejecimiento, la jubilación o la salida de los hijos, por mencionar los que ya hemos estado hablando, van a poner a prueba esas herramientas personales. Y eso va a crear pequeños momentos de crisis que si no se resuelven adecuadamente, pues van a hacer sentirse vulnerables y poco competentes a las personas mayores. Y que cuando lo consiguen, pues les supone una oportunidad de crecer, pero también, por otro lado, el riesgo de romperse. Una necesidad básica ahí en este ámbito es mantener la capacidad, y esto es algo muy importante de cara, digamos, ya a la gestión de decisiones sobre la propia vida, es decir, mantener la autonomía, que tiene que ver la autonomía, aunque se habla muchas veces referida a lo físico, la autonomía es la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida. Lo otro es la independencia, ¿vale? Estaría la independencia funcional, es decir, que podamos hacer las actividades de la vida diaria nosotros y nosotras solas, y la dependencia cuando necesitamos apoyo para hacerlas. Y estaría la autonomía, que es cuando nosotros podemos tomar decisiones y llevar a cabo todas las decisiones y conductas que tienen que ver
desarrollo de nuestro proyecto de vida, y la heteronomía, que es cuando otras personas, por nuestras dificultades, tienen que tomar decisiones por nosotros o por nosotras, o con nosotros y nosotras. ¿Mm? En nuestra sociedad, perdón, la capacidad para desarrollar herramientas y estrategias personales que permitan modificar y adaptar ese proyecto de vida a las circunstancias cambiantes va a ser fuente de autoestima y, por lo tanto, aumenta la capacidad de autonomía, así como la rigidez y la falta de herramientas o estrategias, el origen de situaciones de crisis y, por tanto, el origen de situaciones de dependencia y de vulnerabilidad. En nuestra sociedad edadista se crea la construcción de que las personas mayores son rígidas y no puedes cambiar. Y eso es algo absolutamente falso, como ya os dije al principio, porque precisamente estas generaciones de personas mayores son las que más cambios han tenido que asumir a lo largo de todo su recorrido vital. Por lo tanto, sería, sin negar las dificultades que son propias del envejecimiento, visualizar el envejecer en positivo como un éxito vital, puesto que envejecer supone haber vivido y tener la oportunidad de seguir haciendo. Ahí entraríamos en la gestión del cuidado por parte de las familias. La familia es un ámbito de diversidad. Cada familia es como un sistema donde hay una serie de pequeños subsistemas que los padres, los hijos e hijas, hermanos y hermanas, que son los que cuya interacción hace el funcionamiento facilita el funcionamiento de la familia, ¿vale? Es el pilar, la familia es el pilar básico sobre el que todas las sociedades se organizan. Y pueden tener diversas formas. El concepto de familia es más que un hogar en el sentido espacial y territorial. Una familia puede vivir en varios hogares nucleares separados o en forma de familia extensa, varias generaciones juntas. Pese a que tenemos la noción de familia como algo estático, es decir, esa familia heterosexual de papá, padre, madre, hijos e hijas, la realidad es que la familia es un concepto diverso, que se organiza de muy diversas formas y por eso hablamos de familia, sino de familia monoparental, familia LGTBI, reconstituida, transnacional, adoptiva, de acogida, de elección. Hay muchísimos tipos de familia. La familia cumple una serie de funciones para cada una de las personas que la componen. Y, y para la sociedad en la que están las familias y que componen la propia sociedad, el conjunto de familias. Entre ellas destacan una interna, que es la protección psicosocial, es decir, permitir la crianza, ¿vale? Y otra externa es ser soporte de la cultura en la que vive y ser el vehículo de transmisión de esa cultura. Es decir, aprendemos nuestra cultura dentro de nuestra familia. Como cualquier espacio humano, la familia es el escenario de lo mejor y de lo peor. Es el lugar del cuidado y el amor, pero también es el lugar de la violencia y del trauma. Entonces, no conviene el exceso de saludable, idealizarla más allá de, pues, que de su evidente funcionalidad social y de su fortaleza como institución, porque es la base de la sociedad. Es decir, todo este discurso de que la familia está en peligro, lo que está es cambiando y cada vez es más ancho el concepto, pero en peligro no puede estar porque estaría toda la sociedad como conjunto y como sistema de funcionamiento en peligro y eso no es algo que sea cierto. Cada familia tiene una serie de códigos y reglas para funcionar, de manera que se adapte a su entorno, es decir, que se adapte a los retos que supone a la propia familia, a su entorno, y buscando la estabilidad, es decir, que funcione y no haya crisis ni haya conflictos. Dentro del sistema familiar, pues existe una serie de subsistemas que ya os contaba en función de las características y de los vínculos que unen a sus miembros. Sería el conyugal, sería la pareja, el parental, la pareja, los progenitores respecto de sus hijos e hijas, el filial, hijos e hijas respecto de sus progenitores y el fraternal, hermanos y hermanas entre sí. Los sistemas familiares, las familias en general, tienden a ser resistentes al cambio. Es decir, las familias funcionan de una determinada manera y les cuesta cambiar. Y ahí me remito a ese refrán tan castellano de más vale malo conocido que bueno por conocer. Siempre tendemos a tener resistencia a aquello que puede desestabilizar el funcionamiento y apuramos todo lo posible hasta que no podemos más antes de empezar la senda del cambio por aquello que tiene que ver con la zozobra. Y entonces eso provoca desajustes. Ese, digamos, tiempo que necesita la familia para adaptarse a nuevas situaciones provoca desajustes y provoca malestar. Dentro de las familias, las personas mayores tienen una posición difusa. Es verdad que participan de los diversos subsistemas, tienen relación con todos, pero no tienen uno propio. Es decir, no aparece un sistema, y hemos hablado de parental, filial, fraternal, pero no hay un sistema abuelil, por decirlo de alguna manera, o de los padres de los progenitores. No existen. Se quedan fuera. En el imaginario social, y eso tiene que ver con el edadismo, se les define dentro de las familias, desde prejuicios edadistas,
como sujetos de cuidado, es decir, como personas a las que tiene que cuidar la familia, como un encargo del débito del cuidado, y en la esfera de lo emocional, sobre todo en las relaciones con nietos y nietas, esa parte como de la ternura. Ese punto de vista es muy reduccionista y para nada refleja la cantidad de apoyos y de funciones que cumplen las personas mayores dentro de las familias. Proveen cuidados y apoyo para hijos e hijas, transmiten conocimientos y la propia historia familiar, que es el sentido de saga y tiene que ver con la identidad de la familia. Dan apoyo emocional, económico, si no pensemos en la crisis de 2008, en la crianza de nietos y nietas, y además llevan a cabo una importantísima labor de mediación entre los subsistemas parental y filial, es decir, median entre padres y madres e hijos e hijas, de una forma más directa o más indirecta en muchos casos. Es decir, para resumir, yo siempre pongo un ejemplo y es que este país, España, no se levantaría por las mañanas si de repente desaparecieran los abuelos y abuelas. Es decir, hacen cantidad de cosas que son absolutamente invisibles y sin embargo no se los contempla en la familia más que desde el momento de la ancianidad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Hoy en día, en las familias conviven, por un lado, personas mayores, esos dos grandes grupos de personas mayores, cada vez más empoderadas en el desarrollo de un proyecto de vida propio de forma autónoma, de yo quiero envejecer y quiero esta nueva madurez en la que estoy, quiero decidir las cosas que hago, reconozco el papel central de mi familia y el apoyo de mis hijos y la importancia de las relaciones y no espero realmente, espero apoyo de ellos y deseo apoyo parecido al que yo di a mi padre y madre, pero sé que voy a tener que utilizar mis recursos probablemente para garantizarme ese apoyo porque mis hijos e hijas no van a poder. ¿Mm? Eh, con ellos conviven sus hijos e hijas, que son hombres y mujeres nacidos a finales de los años 50 y sobre todo los años 60 y primeros 70, que sería la zona central del baby boom, de los boomers, y la generación X, dentro de la que yo mismo me encuentro, que somos hombres y mujeres que hemos tenido un acceso generalizado a estudios medios universitarios, criados y educados en la democracia, con mentalidad de consumidores, sujetos de derechos y no de beneficiarios. Nuestra vida ha estado centrada en el desarrollo de un proyecto de vida personal desarrollado en muchos casos con muchas dificultades por la precariedad, la crisis económica, la precarización, y que hemos tenido un acceso muy tardío a la paternidad y a la maternidad, lo que consume mucha parte de nuestra energía y de nuestro tiempo disponible. Esto en un panorama social en el que además hay muchísimos modelos familiares que desbordan el esquema tradicional de provisión de cuidado, es decir, las hijas, esposas, hijas y nueras son las que prestan el cuidado y que de alguna manera han interrumpido el flujo de los apoyos. Para esta generación, para nuestra generación, la entrada en el mundo del cuidado está siendo muy costosa. En primer lugar, el modelo de cuidado tradicional es simplemente inasumible en la vida, digamos, actual. Y por tanto, la presión sobre los recursos públicos que se nos han prometido que va a haber, y que se nos dice que va a haber, es mayor para que nos ayuden a gestionar ese mandato interno, que además forma parte de una de las funciones de la familia, que es proveer el desarrollo y acoger y permitir la vida de las personas que componen la familia. Pero por otro lado, se demanda que ese cuidado sea de calidad, es decir, no nos vale cualquier cosa. Y eso lo demandamos tanto los hijos e hijas como nuestros padres y madres, las personas mayores. Se espera y se demanda que haya recursos suficientes, sin que eso implique una renuncia o cambios fundamentales en nuestro propio proyecto de vida, que está centrado en el desarrollo laboral, como ya os he dicho, y profesional, pero también en otras áreas del proyecto vital vinculadas al desarrollo personal, el disfrute y en la crianza. ¿Cómo se conjuga todo esto? Pues por un lado, en los sistemas familiares existe, como pone en la diapositiva, una responsabilidad del cuidado con la que tenemos que cumplir sí o sí. Desde el discurso edadista hay dos elementos que regulan las relaciones de padres e hijos. Uno es la infantilización, y reconoceréis muchos de estas palabras, son como niños, no obedecen, y el intercambio de roles. La infantilización lo que ha hecho históricamente ha sido permitir a hijos e hijas adultos hacerse cargo y tomar el poder del poder en lugar del poder frente a sus padres y madres, y desde ahí gestionar el cuidado. Y el intercambio de roles es convertirte en el padre de tus padres. Eso yo lo he oído en el trabajo durante años y años y se sigue escuchando. Es decir, te conviertes, tengo que ser como su padre o su madre. ¿Por qué? Porque es la consecuencia práctica de la infantilización, decidir por ellos. Es lo que nos permite a las familias hoy en día gestionar o ha permitido gestionar. Si la necesidad de ayuda en la vejez se codifica como una regresión a una especie de estadio infantil donde los deseos y demandas son caprichos y rabietas, hace falta que un adulto tome decisiones racionales sobre las necesidades que aparecen, que no tienen por qué coincidir con los deseos de las personas mayores. Evidentemente, eso va a producir muchísimas fricciones y muchos conflictos entre padres e hijos, padres cada vez más empoderados y más independientes, e hijos e hijas que quieren pero no pueden prestar ese cuidado.
Y ese discurso, sin embargo, se ha ido transmitiendo de padres a hijos, se ha ido transmitiendo generacionalmente. ¿Cómo hacemos para gestionar toda esta especie de gran dificultad que hay entre lo que quisiéramos hacer y lo que realmente podemos hacer? Pues desde esta guía, y lo que se pretende con esta guía básicamente es desarrollar un modelo positivo de relaciones entre padres e hijos adultos. Que desarrolle el cuidado y el respeto a la autonomía de las personas mayores de forma igualitaria entre hombres y mujeres, algo muy importante porque rompe con el paradigma del cuidado femenino singular, integrando el cuidado en la vida de las personas y las familias, es decir, no algo que sea ajeno a las familias, sino algo que forma parte de la dinámica familiar. Es decir, hemos estado viviendo o vivimos en una sociedad donde el cuidado se trata de extraer de la dinámica familiar y lo que hay que hacer precisamente es integrarlo como un derecho. Y porque además es que socioeducativamente es importante a la hora de criar nuestros hijos e hijas que aprendan a través del cuidado a cuidar a su vez. No solo porque nos van a cuidar a nosotros, sino porque eso permite que vivamos en una sociedad más justa, más igualitaria, y eso crea riqueza en la sociedad. Y crea riqueza social cuando de una manera que a lo mejor no es mensurable económicamente, aunque habría que verlo también, ¿eh? Pero sí que hace crecer a la familia, a la sociedad y la permite mantenerse cohesionada. Es decir, no podemos tener un cuidado en que todo sea externo y que solamente salir a comer o a cenar con nuestros padres y madres mayores sea el tiempo de calidad, sino que el propio cuidado tiene que ser con lo bueno y lo malo, no ya un tiempo de calidad, sino un tiempo necesario, igual que ha sido prestado en nuestra propia crianza cuando fuimos criados. Y ahí entramos en el paradigma que proponemos en la guía, que es el acompañamiento versus cuidado. Partimos de una premisa y yo creo que en los diagramas que aparecen en la diapositiva quedan bastante claros, y es que por un lado el concepto de familia nuclear en el que nos movemos hoy en día no recoge la realidad de las familias. No aparecen las personas mayores, que veis que aparecen en ese circulito naranja en una esquina. Y no aparece la red de apoyos que dan entre hijos, entre padres y madres. Es decir, aquí no hay relaciones entre la familia nuclear de progenitor uno, dos, hijos e hijas, los hermanos que tienen a su vez sus propias familias nucleares, y esa familia de dos que se ha convertido en el padre y madre de los progenitores y que son los abuelos y abuelas de todos los hijos e hijas de las diversas familias nucleares. Eso no recoge la realidad, pero sin embargo estamos funcionando desde ahí. Y sin la red de apoyos mutuos entre padres y madres, gran parte de las familias no podrían llevar a cabo ni la crianza ni cumplir con su función social. Por lo tanto, estamos viviendo en un paradigma que es falso. El concepto que proponemos desde aquí, desde UNAV y desde esta guía, es el de familia extensa, que sí que puede incluir diversos núcleos familiares independientes para los que sus interrelaciones son fundamentales para permitir el ejercicio de sus funciones. Veis que en el que tiene el lila, están todas las familias incluidas y todas tienen espacios de intersección. Y ese espacio de intersección en todas las familias sería el espacio de la familia del cuidado, donde todas se relacionan unas a otras en una red de cuidados que no solamente se dirige desde las familias nucleares al padre o madre mayor, sino que también se dirige desde ellos hacia el resto de familias nucleares que han formado sus hijos e hijas. Vamos a ver entonces la diferencia entre cuidar y acompañar. Si entendemos que el envejecimiento es un proceso vital, por ponerle una fecha, que va desde el final de la vida laboral hasta el momento del fallecimiento, sí que sabemos, y hoy en día, gracias a los avances sociales, médicos y sociosanitarios, que durante buena parte de ese proceso la necesidad de cuidados va a ser mínima. Pero sin embargo, en ese tiempo en el que aparentemente no hay cuidado, se están desarrollando constantemente apoyos por parte del eje parental, es decir, de los padres mayores, hacia sus hijos e hijas adultos. Y viceversa también, porque hay pequeños apoyos que constituyen formas de cuidado que no están vinculados a lo que entendemos como situaciones de dependencia, pero que sin embargo es cuidado y que no se nombra, ni se cuantifica, ni se visibiliza. Acompañar al envejecimiento es un proceso mucho más amplio que prestar cuidado en el sentido tradicional de apoyar en la dependencia o en situaciones de dependencia. En algún momento tendrá cabida ese cuidado, pero cuando acompañamos, a diferencia del cuidado, y eso es muy importante, nos situamos en posición de igualdad con la persona a la que acompañamos y respetamos su autonomía, es decir, damos y recibimos, y ese ten con ten es lo que forma la dinámica familiar. Dice Aldo Morrone, que es un mediador, uno de los, en mi caso, pues una persona muy influyente porque de alguna manera me ayudó a recolocar el funcionamiento de las familias, que frente a esa lógica de los mayores
que se convierten en niños y de los hijos e hijas adultos que se convierten en padres de sus padres mayores, eso es falso y que eso es imposible porque los padres son padres y los hijos e hijas son hijos e hijas durante toda su vida, respecto de esos padres y madres, obviamente. Que lo que se hace es que lo que cambia es el atributo del rol, es decir, lo que cambia es el flujo de los apoyos. Eso sí que cambia. Digamos, las funciones que ejercemos en nuestro rol de hijo cambian, pero no dejamos de ser hijos de nuestros padres. Y que interpretarlo de manera diferente lo único que crea es conflicto y, de alguna manera, dificultad en la gestión de las relaciones dentro de la familia. Lo veis aquí en este, en este esquema. Durante la crianza, padres y madres brindan cuidado y apoyo a sus hijos e hijas porque eso es la crianza. Pero en la vida adulta esto cambia. Los padres y madres durante esa etapa que hemos dicho en la que no hay cuidado, tal y como se entiende habitualmente, brindan cuidado y apoyo y reciben cuidado y apoyo de hijos e hijas. Pero a través del proceso de envejecimiento, los hijos e hijas cada vez van a brindar más cuidado y apoyo a sus padres y madres adultos. De ahí que acompañar el envejecimiento de padres y madres facilita esa transición a través de todo el proceso de envejecimiento en la medida en que va siendo necesaria, no entrando de repente como un toro en una cacharrería. Contribuye a nuestra madurez como hijos e hijas y a la no infantilización de las personas mayores. Es decir, asumimos el cuidado como algo necesario y como algo que va a formar parte de la dinámica familiar. Eso nos lleva a un nuevo lugar, una nueva mirada sobre el cuidado de la familia. Y voy a ir resumiendo para que quede un ratito de preguntas, para las preguntas que se os hayan podido ocurrir. Acompañar al envejecimiento implica que las personas mayores, en su doble vertiente de padres y madres y abuelos y abuelas, sean reconocidos por todo el núcleo familiar como miembros valiosos y se reconozcan sus aportaciones, tenerles en cuenta y apoyarles en sus necesidades. Para padres y madres, va además a significar tomar conciencia de un hecho que es fundamental, que la crianza y paternidad o maternidad no son lo mismo. Es decir, la crianza acaba con la independencia de hijos e hijas. Sin embargo, el ejercicio de la maternidad y la paternidad se extiende de por vida. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el ejercicio de los roles más tradicionales, la paternidad y sobre todo la maternidad se extingue, se ejerce desde el modelo de la crianza ininterrumpidamente a lo largo de toda la vida y de toda la relación, cuando tiene que haber un cambio de relación. Es decir, padres y madres mayores tienen que aprender a ver y aprenden, van modificando su posición en la relación con sus hijos a una relación de igualdad entre adultos, porque el éxito de la crianza es precisamente crear adultos autónomos, ¿sí? Y que sean capaces de llevar su proyecto de vida a cabo. Y por lo tanto habrá que tener en cuenta las necesidades de ese proyecto de vida de nuestros hijos e hijas. Y por parte de hijos e hijas, entender que padres y madres tienen un proyecto de vida que tenemos que conocer y que tenemos que acompañar en la medida de nuestras posibilidades, respetando siempre sus decisiones, por más que en muchas ocasiones no estemos de acuerdo, porque eso precisamente tiene que ver con respetar la autonomía. Repensar la familia y sus relaciones del cuidado supone visualizar los apoyos que se prestan, reconocerlos y entender que no son debidos sino elegidos. ¿Mm? Las personas mayores, como os decía, van a seguir ejerciendo ese rol paternal y maternal, ayudando a sus hijos a convertirse en personas mayores autónomas, adultas, perdón, y responsables de su vida y poniendo límite a sus apoyos. Es decir, los apoyos no son debidos, son elegidos. Es decir, sería directamente ir al corazón de ese cuidado incondicional, en el que muchas veces acaba la relación de los padres mayores, es decir, los canguros de los nietos o las abuelas canguro. Que ya sabéis que está definido como enfermedad grave por la ONU, es un síndrome, porque se abusa de alguna manera de la condición de género y de los roles de género de las madres, obligándolas de alguna manera desde ahí a seguir ejerciendo ese rol de crianza cuando podrían elegir y podría ser pactado. Hijos e hijas, adultos, por otro lado, y insisto, los de adultos, aprenden a respetar las necesidades de padres y madres. Cuando hacen eso, ejercen el cuidado de forma saludable y adulta, sin demandar apoyos de forma infantil, como si fuera una obligación, solo por el hecho de que sean sus padres y madres, sino como fruto de acuerdos entre adultos. Acompañar al envejecimiento implica que las formas de cuidado del cuidado evolucionen más allá de las necesidades del apoyo instrumental de las que hablábamos en el modelo más tradicional. Reconocer la importancia del rol, reconocer y apreciar sus apoyos, validar y aceptar las decisiones,
aun desde el desacuerdo, eso es una forma de cuidado, reivindicar a nivel social una mayor visibilidad de las personas mayores, confrontar el edadismo en nuestra sociedad desde la práctica cotidiana, es decir, en la relación con nuestros padres y madres y en la educación de nuestros hijos y hijas que aprenden de nuestro propio ejemplo. Eso es una forma de cuidado y de desarrollo de las condiciones de una sociedad futura que va a favorecer y para promover el cuidado, nuestro cuidado, no lo olvidemos. Y por otra parte, de las personas mayores es una forma de autocuidado reconocer que la necesidad de sentirse apoyados por hijos e hijas, adultos y adultas, pasa por modificar la forma de relacionarse. Es decir, no infantilizar permanentemente a nuestros hijos e hijas adultos y contemplarles como personas adultas, que es lo que son, con las que negociar en términos de igualdad la forma de esos apoyos. Por lo tanto, desde ahí vamos a repensar el cuidado familiar, porque el cuidado es básicamente una forma de relacionarse. Y el cuidado de una persona mayor en situación de dependencia, cuando ya tenemos que cuidar y también si entramos en el cuidado instrumental, es acompañar el deterioro hasta el fallecimiento. Eso emocionalmente es una situación difícil y hay que hacerlo con tiempo, es decir, hay que prever. Cuanto más preveamos, menos dificultad emocional vamos a tener dentro de la dificultad que supone, porque cuidar no es lo mismo, no se puede, a veces de alguna manera se tiende a verbalizar como que es lo mismo la crianza que el cuidado. Y no es así. El cuidado, en la crianza tú cuidas para volar y el acompañamiento a la dependencia es un acompañamiento en el irse, ¿vale? Entonces, y eso no es lo mismo y a nivel emocional es mucho más complicado. Repensar el cuidado pasa de ser, cuando las personas que cuidan pasan de ser cuidadores o cuidadoras, cuando se nos define como cuidadores, a ser personas que cuidan. Es decir, ahí hay una parte que tiene que ver con la elección. El cuidado se incorpora a nuestro proyecto de vida. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que cuidar de nuestros padres y madres de muy diversas formas, y pactándolos con ellos en muchas ocasiones. En vez de ser un obstáculo que impida nuestro desarrollo, sino como algo natural que forma parte de nuestro camino. Y hay que reconocer nuestra voluntad de cuidar. Eso es muy importante. Eso va a implicar las negociaciones que van a tener que ver en el cuidado entre hermanos y hermanas. Las relaciones fraternas, que están normalmente atravesadas por contenidos como la edad, la posición dentro del esquema, el género, la relación entre cada uno, las relaciones con las figuras paterna y materna, la necesidad de cuidado siempre va a el cuidado siempre cae sobre un mapa familiar que ya existe y va a funcionar sobre él. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se van a empezar a mover cosas. Y es muy importante tener en cuenta que nadie tiene ni mayor necesidad ni mayor obligación que los demás de cuidar. Nunca va a existir, no voy a entrar en eso porque sería muy largo y cada familia tiene que hacer su propio camino. No hay una fórmula perfecta, ni siquiera es cierto que tenga que haber igualdad en el cuidado, es decir, que todo el mundo tenga que cuidar exactamente de la misma manera. Cada familia se puede y cada grupo de hermanos y hermanas siempre previa negociación con los padres y madres, cuando ocurre así, se va a organizar de una manera diferente. Lo importante es que haya una validación, un reconocimiento de las tareas de cuidado y compensaciones y apoyos establecidos, y que eso se hable y que se ponga sobre la mesa. Como digo aquí, que sea fruto del diálogo, del acuerdo y haya validación, apoyo y compensación para las personas que van a realizar por las razones que sean o porque el grupo familiar decida que van a llevar la mayoría del esfuerzo. Es decir, pero no dar por sentado que por el género, por la situación personal o por lo que sea, una persona tiene que cuidar más que tiene la obligación de llevar a cabo más tareas relacionadas con el cuidado. La última parte de la guía, pues lo que hablamos es de cuándo cuidar, es decir, cuándo tenemos que empezar, cuándo se empieza a cuidar. Eso va a tener que ver con el concepto de cuidado, es decir, qué entendemos por cuidar, con la necesidad de cuidado y con la capacidad de llegar a acuerdo. ¿Quién cuida? Pues desde el modelo tradicional siempre han sido las mujeres. Hay una desigualdad básica de género que atraviesa el mundo del cuidado totalmente. El apoyo al envejecimiento forma parte de las necesidades naturales de los vínculos familiares, como hemos dicho antes, y por lo tanto incumben a toda la familia, sea cual sea nuestro género y sea cual sea nuestra edad, porque los niños y niñas también tienen que estar presentes en el cuidado de abuelos y abuelas, en la medida en que pueden y quieren, porque es un aprendizaje de lo social, es un aprendizaje de edad, de la sociabilidad y del propio cuidado. Eso no quiere decir que todo el cuidado tenga que ser prestado por los miembros de la familia. Se puede contratar todo el cuidado. Lo importante es cubrir las necesidades y organizar desde el acuerdo cómo se van a cubrir. Eso es lo importante. No dar nada, por supuesto, en lo que tiene que ver con el cuidado. ¿Qué cuidados dar? Pues tiene que ver con la capacidad familiar, con las necesidades
y con el conocimiento de los recursos disponibles. Y ahí entraríamos en esa otra fase en la que os contaba que siempre hay que mirar por delante. Conocer los recursos es súper importante y para eso estamos los profesionales, los y las profesionales que estamos dispuestos y nuestro trabajo es ayudar a las familias. Hay que preguntar y por nuestra parte facilitar ese conocimiento de procesos que a veces son muy complicados. Hoy en día, en la medida en que el empoderamiento y la capacidad económica de las personas mayores han crecido y a la vez que ha menguado la capacidad física de las familias para prestar físicamente, valga la redundancia, el cuidado, se va instalando el paradigma de mis recursos económicos y patrimoniales están para sufragar mis necesidades de apoyo, pero eso luego hay que conjugarlo. Entonces, perdón. Los puntos básicos del acuerdo familiar que se va a estructurar serían esto, digamos, los grandes objetivos. La permanencia del domicilio, que los apoyos instrumentales de calidad que permitan el desarrollo de la persona, del proyecto de vida de la persona mayor o personas mayores, que esos recursos estén orientados a mantener la autonomía y la capacidad de decisión, que cuando el ejercicio de la autonomía se dificulte o no sea posible, estén previstos, y aquí entramos en un nuevo espacio, los mecanismos para que hasta el último momento se cumplan las disposiciones personales, y eso implica el hablar sobre ello y tener control en lo posible sobre las condiciones. Y ahí entraríamos en, cuando hablamos de prestar el cuidado, hablamos de permanecer en el domicilio y hablamos en la guía pues, de los tres grandes puntos de apoyo que tienen que ver con la permanencia, los tres grandes patas ahora mismo a nivel de recursos, la asistencia, el domicilio y centro de día. Pero para acceder a esos recursos, previamente hay que pasar por el embudo de la ley de dependencia, la valoración de la ley de dependencia. En la guía se describe claramente cuál es el proceso para que las familias tengan claro cómo lo tienen que hacer, en qué momento, qué documentación tiene y la vinculación que tiene con los recursos y los tipos de recursos y de prestaciones que permite la ley de dependencia en los 3 grados que tiene actualmente. Por lo menos de una manera general, porque esto es un embudo donde muchas veces las familias llegan a los servicios sociales, en este caso, y se quedan atascados ahí. El balance entre la autonomía y el cuidado, que hablábamos antes, que tiene que ver los objetivos vinculados al mantenimiento de la autonomía. Hay que prever que la posibilidad de que hijos e hijas en algún momento necesiten gestionar o tomar decisiones. Eso tiene que verse previamente y para eso hay fórmulas y existen fórmulas que las familias deben conocer y que deben manejar. Hay herramientas legales que sin necesidad de hacer el control pueden prever esas contingencias. Ya hablaríamos, se hace una descripción un poquito más amplia de la de aquí en la ficha, que serían los poderes notariales, el uso de los poderes notariales, la autocuratela y en el caso de que se haga a través del control judicial, pues la guarda de hecho, con tutela judicial o la curatela cuando se hace a través de un procedimiento de medidas de apoyo. Pues en la guía explicamos cómo se hace, cuáles son las ventajas, los pros, los inconvenientes y sucintamente pues cómo hacerlo. Y por último, una parte que es muy importante y que tiene que ver también con esa nueva mirada del envejecimiento y esa nueva posición que tienen las personas mayores, y es todo lo que tiene que ver con la salud y el final de la vida, que normalmente a las familias les cuesta muchísimo abordar y que sin embargo queremos desde UNAV, que es súper importante, que es todo lo que tiene que ver con últimas voluntades y el testamento vital, los procedimientos, el alargamiento de la vida más allá del deseo de la persona, la eutanasia, el ejercicio del derecho a la eutanasia, etcétera, etcétera. Esto, aunque a priori, insisto, es difícil, sí que el poderlo hablar y el establecer espacios donde poder abordar todas estas cosas es importante para que cuando llegue el momento no quepan interpretaciones o las menos posibles por parte, digamos, de hermanos y hermanas o hijos e hijas a la hora de interpretar el deseo de sus padres y madres. Y también para toda la gestión emocional del proceso. Y ya para finalizar, para que podamos charlar un poco, la propuesta básica de la guía, que es a donde os remito finalmente, es promover un cambio de actitud frente al hecho de que el envejecimiento y los cambios en la organización de las familias, pues tenemos que empezar a mover esa parte y empezar que va a ser necesario. Y porque la necesidad de adaptación de las familias va a fomentar inevitablemente esa demanda de cambio que con lentitud, pero entendemos que inexorablemente se va a desarrollar en nuestra sociedad. Y por mi parte nada más, he tenido que condensar mucho la información, pero bueno, me queda la tranquilidad de que cuando os descarguéis la guía y la leeréis, pues todos los aspectos que hayan podido quedar oscuros los podréis aclarar y en cualquier caso ahora vamos a tener un ratito para alguna duda o alguna pregunta
que tengáis. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues hay muchos mensajes de agradecimiento. Francisco Javier comentaba que le estaba encantando la manera de cuestionar los tópicos desde la lógica intergeneracional, ¿no? Ujú. Entendiendo las posturas personales y también, por otro lado, las expectativas desde cada aprendizaje vital, ¿no? Y que bueno, te felicitaba y decía que bravo Muchas gracias. por este aspecto, ¿no? Y voy a ver si hay alguna pregunta, porque en preguntas y respuestas no hay ninguno. Están señalando que les parece que es muy buen material, que les está encantando. Y de momento no veo ninguna pregunta. A ver si alguien se anima o si tú quieres realizar alguna puntualización de algo que, bueno, pues que te haya quedado un poco Ujú. pendiente. Bueno, que básicamente, hombre, sí me encantaría que alguien, alguna duda seguro que ha quedado por ahí. Y me encantaría que alguien le diera un poco a la tecla para poner alguna pregunta. Pero básicamente que lo que se trata es de abrir ese espacio de juego. Es verdad que la guía no va a dar las soluciones, no tratábamos de hacer un manual, no existe un manual para las relaciones familiares, pero sí que creemos desde UNAV que es importante que este campo de juego se abra y que sin esa negociación entre, digamos, los padres y madres mayores y los hijos e hijas adultas y ese cambio de paradigma sobre la mirada del cuidado y el acompañamiento al envejecimiento, pues que vamos a tener muy difícil gestionar una realidad que es una realidad demográfica y que la tenemos ahí. Quiero decir, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de las estadísticas que cualquier persona puede consultar en el INE. Es decir, esta es la realidad que tenemos ahora mismo y estas son las familias. Yo todos los días en el trabajo, vamos, yo y miles de compañeros y compañeras en todo el estado, nos encontramos con situaciones parecidas. De ayer, por poner un ejemplo, venía de hacer una visita a domicilio y en el centro de trabajo está el centro de servicios sociales donde tengo mi despacho y está al lado del centro de salud y salía encendida una hija, pues de mi edad, 50 y tanto, 50 y algo, vamos a ver, tantos años, con su madre mayor y la nieta. Y venía echando la bronca, una bronca, la hija a la madre por algo que probablemente le había dicho la médica de cabecera y entraron directamente al centro de servicios sociales a pedir cita. Pues lo que se trata es de evitar eso porque probablemente en todo el recorrido se ha perdido un montón de tiempo antes de tener que llegar a que la médica le dijera lo que fuera, porque no sé exactamente si es que tenía algo de deterioro cognitivo o simplemente que estaba deprimida y que su médica de cabecera le dijo, pues tienes que hacer cosas y la hija, pues de repente, porque a veces los hijos de repente es como que se nos viene encima la necesidad de cuidar y la angustia que nos entra para colocar ese millón de tareas que estamos viendo a nuestro alrededor que ocurren en otras familias y que a lo mejor pues no hemos tenido que llevar a cabo de lo que tiene que ver con la prestación de cuidado y que de repente vemos que viene como una ola, como la canción de Rocío Jurado y que nos va a llevar por delante, pues nos aterra y de repente nos llenamos de angustia y queremos solucionarlo todo y poner todos los recursos y a veces incluso en situaciones de crisis reales, es decir, una enfermedad, un accidente de cualquier tipo, un empeoramiento de la salud, lo que sea. Entonces, lo que se pretende es precisamente que no tengamos que llegar a salir del médico inflamados, echando la bronca a nuestra madre, que la mujer hace lo que puede con su vida, exactamente igual que nosotros, sino que hay un diálogo para no tener que llegar hasta ahí. Pues Esa es un poco la idea general. perfecto, Jesús. Pues mira, precisamente se han animado a hacer alguna pregunta y te Muy plantea bien. Antonia Sánchez que cuando hay un problema anterior a la vejez entre padres e hijos, ¿cómo se podría mediar? Claro, es verdad, claro, estamos hablando de relaciones familiares y este es uno de los temas, es decir, hay veces que las relaciones familiares son malas, entonces acompañar al envejecimiento hay veces que se puede mediar a través de servicios profesionales. No siempre las familias van a poder gestionar sus dificultades, pero para eso estamos los y las profesionales. Existen, aparte de todo el aparataje y de todo, digamos, el espectro de los servicios sociales de base y especializados, existen también por ejemplo, la mediación intergeneracional, algo que en lo que UNAF ha sido pionera, es decir, ayudar a grupos familiares a llegar a acuerdos cuando esos acuerdos, digamos, desde la propia familia a veces es muy complicado. Entonces, os recomiendo a las personas que estéis interesadas en este tema, en UNAF tenemos una guía
que hizo Belén Espinilla, buenísima, sobre la generación, ¿no? Sobre la mediación intergeneracional, que yo creo que puede aclarar bastante el concepto y que es una herramienta que en el día a día utilizamos muchísimos y muchísimas profesionales en nuestra intervención con las familias. No siempre, insisto, se va a conseguir gestionar dentro del propio grupo familiar, pero bueno, una parte de ese conocimiento de los recursos es saber que puedes acudir a que te ayuden. Ujú. Miguel Balbuena te plantea que cómo se puede compatibilizar los derechos de autonomía que la guía expresa, Ujú. como la ley de dependencia, que es insuficiente en los derechos de los mayores, A ver, puesto que el sistema... repíteme la perdona, que es que me he quedado sin sonido, se ha quedado ahí como Ah, cortado. perdona, vale, No, no pasa perfecto, nada. pues comienzo, mira, que cómo compatibilizar los derechos de autonomía que la guía Ujú. expresa, Sí, como los adultos mayores como sujetos de derecho y la actual ley de dependencia, que es insuficiente, a ver, que yo también me pierdo, ujú. en los derechos de los mayores, puesto que el sistema no valora los cuidados como aprendizajes y solo como un factor económico y presupuestario. Claro, eso es lo que cuando al principio yo insistía en que no estamos pretendiendo desde UNAF, y mal nos iría y muy errados estaríamos en el tiro, por decirlo de alguna manera, si pretendiéramos descargar la responsabilidad del cuidado en esta sociedad a las familias. No, las familias van a ser la gente que lo va a hacer porque es parte de las funciones de la familia y la familia tiene que hacer su parte, pero evidentemente, digamos, el Estado y las instituciones tienen que hacer la suya. La ley de dependencia necesita un retoque ya, no solamente dinero, que necesita millones de euros que no se están metiendo, pero que es que además, claro que hay que poner dinero porque tiene que haber recursos para ayudar a las familias. No se trata, insisto, no se trata de que las familias tengan que llevar a cabo ellas el cuidado, digamos, manualmente, para que nos entendamos, sino las familias tienen que ser el órgano gestor de todo eso en conjunto, la propia familia, en diálogo entre las diversas generaciones. Pero evidentemente hacen falta muchísimos más recursos de los que hay y hay que perfeccionarlos y hay que poner mucha más ayuda a domicilio y hay que revisar el sistema de ayuda a domicilio y hay que los centros de día y el tema de la atención residencial. En fin, que hay muchísimo espacio ahí para crecer. Ujú. Pilar Tejero te plantea que si, hablando de curatela y poderes notariales, si Ujú. ello es aplicable también a una persona no mayor, pero con problemas de salud mental. Sí, claro, ahora mismo, quiero decir, la figura de no soy un experto legal, pero vamos, desde la ley de hace unos, nada, 2 o 3 años me parece que ha salido, la nueva ley, eh, lo que prevé es que desaparece la figura de la tutela absoluta, es decir, la incapacitación ha desaparecido y lo que se crean son medidas de apoyo, y esas medidas se hacen en función de los deseos y necesidades de la persona a proteger y de sus capacidades que se evalúan a través del Ministerio Fiscal, entiendo, a través del médico forense, vamos, y de los informes que se presentan para el proceso. Pero sí, sí, hoy en día hay figuras de curatela. De hecho, las incapacitaciones que había se están revisando todas y se están convirtiendo en curatelas. Ujú. Entonces, vale para Lucía cualquier Cruz, persona. perfecto. Lucía Cruz te plantea, Jesús, si se trabaja en la guía los sentimientos de culpa generados en relación al cuidado. Sí, eso es lo primero, al hablar del cuidado es lo primero que se habla, que las dos emociones que marcan el tema del cuidado son básicas, las dos grandes emociones o bloques emocionales que tienen que ver con el cuidado familiar son la frustración y la culpa. La Ujú, culpa, en la medida en que la culpa como emoción responde al no estar cumpliendo con una tarea o con un débito, y que eso tiene mucho que ver con la estructura del cuidado y con los débitos que tienen que ver con el cuidado, y eso ahí digamos que está absolutamente atravesado por el género y por los roles de género, y la frustración, de alguna manera, el cuidado irrumpe en el proyecto de vida personal. Y de alguna manera lo ujú, desbarata, igual que otras cosas. La cuestión es que no se trata de sacar el cuidado del proyecto de vida y encapsularlo fuera, sino de incluirlo en el cuidado. ujú. Digo, Perfecto, perdón, incluir el cuidado dentro del proyecto, no al revés. Ana Isabel García también te plantea que si este acompañamiento que tú planteas de las familias, crees que puede gestionarse a través de mediación realizando acuerdos familiares y en este caso, qué tipo de profesionales pueden o deben intervenir. Sí, por supuesto, la mediación es una herramienta súper especializada y que además
probadísima su eficacia. Claro que se puede mediar. Un grupo familiar de padres mayores y sus hijos e hijas pueden realizar un proceso de mediación y sería una herramienta de lo más indicada para prever todas estas cuestiones que tienen que ver con el proceso de envejecimiento, particularmente además todos estos temas económicos, de procesos de decisión, de voluntades de todo tipo, incluso para poder hablar de las expectativas respecto al cuidado, es decir, porque muchas veces, como ya hemos comentado, las expectativas respecto al cuidado de adultos mayores y de sus hijos e hijas adultos no coinciden. Es decir, lo que espera una persona de 75, 80 años, con las diferencias además entre género que puede haber, del cuidado que le va a prestar su familia o de lo que deberían prestar, aunque sepa que no se lo van a dar, pero lo que le gustaría de alguna manera recibir, no tiene nada que ver con muchos casos con lo que sus hijos e hijas pueden, quieran y puedan dar. ¿Mm? Porque muchas veces también se habla, no lo he mencionado, pero cuando hablamos de mayores empoderados, de todo esto que metía yo un poco atravesado ahí con el tema de la Silver Economy, quiero decir, no estamos llegando, estamos en esta cosa obsesiva que tenemos por lo joven y por estar todos estupendísimamente y llevar una vida que un frenesí, pues estamos un poco con la cosa de que todas las personas mayores del futuro van a ser personas mayores súper empoderadas, todas van a querer hacer co-living, todas van a estar metidas en asociaciones y estoy convencido de que una buena parte, y estoy hablando de un porcentaje bastante alto de las personas que tenemos 50 y tantos años hoy en día, van a tener un proceso de envejecimiento y unas actividades, digamos, ocupacionales relacionadas con el envejecimiento muy parecidas a las de sus propios padres, por más que lo hagan con sudadera con capucha o con una camiseta de ACDC. Pero lo que es el núcleo va a ser muy parecido. Es decir, estamos creándonos una fantasía de una vejez que no va a tener nada que ver, que en parte va a ser así, va a existir también, va a existir. Entre esa variabilidad de la que hablábamos va a existir eso, pero no va a ser la única. Y la tradicional, digamos, ese modelo más tradicional de proceso de envejecimiento que tenemos todos y todas en la cabeza, va a seguir existiendo también. Ujú. Pues hay un par de preguntas más. Ada, que te plantea si los padres legalmente, ay, perdón, que se me a ver, los padres legalmente y socialmente deben de cuidar a sus hijos. Si podemos decir lo mismo de los hijos e hijas hacia los padres y madres. A ver, legalmente existe, creo, en el Código Civil el deber de alimentos, me parece, o de manutención. No soy abogado, insisto. Una compañera acaba de decir lo de la ley, sí, Sí, Marina acaba de apuntar exactamente la de 2021. Sí, tienes toda la razón, Marina. Eh, es que yo soy muy malo para las fechas y que en esta ley además ha supuesto tal berenjenal en el tema de la intervención social, en mi ámbito concreto de trabajo, con el tema de personas mayores, incapacitaciones, tutelas, tal, que es que ha sido, todavía estamos todavía aprendiendo de ella, porque de hecho ni siquiera los profesionales legales todavía se aclaran en muchas ocasiones y hay muchísimos espacios de duda. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, se me ha olvidado, ¿qué me vas a preguntar? Ay, madre mía. vale, te la vuelvo a repetir porque como hay varias, Sí, si perdón. los padres Ah, legalmente y sí, socialmente sí. deben de cuidar a sus hijos e hijas, Sí, vale. tienen hay un deber de alimentos, creo que es de alimentos en el Código Civil de los hijos para con los padres, pero no mucho más. O sea, no hay una obligación, aunque se habla de una obligación legal en muchos textos, incluso yo lo he utilizado alguna vez, creo, en algún texto, bueno, pues es una obligación muy ambigua y muy poco aplicable. Es decir, de todas maneras, entiendo el cuidado en el sentido en el que lo abordamos desde la guía y cuando hablamos de sociedad de los cuidados, entendemos que es algo que se hace, no te voy a decir con alegría, pero sí con deseo y asumiendo que es una parte del propio desarrollo del vínculo que me une a mi padre y o madre. El problema es que muchas veces hijos e hijas que quieren a sus padres, es decir, que sienten afecto por ellos, no estamos hablando de problemas familiares o de una ruptura familiar seria, de conflictos familiares graves, creen que, que el cuidado debería estar fuera de la relación con sus padres y madres y que es algo que hay que sacar fuera, porque es inconveniente. De la misma manera que es lo que hablaba cuando convertimos el cuidado en una. Tengo por aquí un segundito que te lo voy a buscar para seguir un poco el hilo de lo que quiero contar. Es como que se convierte en una especie de tiempo de calidad el cuidado y el cuidado no es tiempo de calidad. Al revés, o sea, es tiempo de calidad, perdón. Lo que se hace es que se le convierte en un tiempo en el que no debería
no debería hacerse. Y se intenta como escapar de ahí, es decir, intentar que no se haga, cuando al revés, lo que hay que hacer es hacerlo y convertirlo. A ver, mira, lo leo literalmente. En un contexto económico marcado por la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la necesidad de mayores ingresos para poder tener hijos e hijas, llevar a cabo la crianza y desarrollar un ocio vinculado al consumo, que es el que desarrollamos en muchos casos en nuestra sociedad, el cuidado de las personas mayores en el ámbito familiar supone un obstáculo para el desarrollo de todas estas cuestiones y estos modos de organización familiar, que implican mayor necesidad de tiempo productivo. Es decir, hombres y mujeres tienen que trabajar mucho y durante mucho tiempo para poder cumplir con sus expectativas, no solo en la crianza, sino en lo que entienden que sería el bienestar de su familia. Ese tiempo se detrae del tiempo de los cuidados, entendidos como tareas del cuidado. Es decir, el tiempo productivo pasa a ser el dominante, por encima del del cuidado. Como esas tareas, la del cuidado, son inevitables, se produce una externalización de la ejecución de la tarea de cuidado a otras personas, mientras que se mantiene la disponibilidad para el tiempo productivo y se crea un nuevo concepto ligado al ocio y al consumo, el tiempo relacional de calidad, que seguro que todos y todas habéis oído hablar de este concepto. Que el tiempo de ocio sea el tiempo relacional de calidad implica necesariamente que el tiempo del cuidado no lo es, porque está asociado a un tiempo que detrae de alguna manera recursos personales y de tiempo del disfrute y del proyecto de vida. Este punto de vista olvida que el cuidado es un espacio relacional de primer orden entre generaciones y no solo compete a padres y madres e hijos e hijas en el eje parental filial, como se suele pretender, sino al conjunto de la familia. Reducir el cuidado a un conjunto de tareas y pretender que solo los espacios relacionados sobre el ocio y el consumo sean los de calidad denigra el cuidado y obvia algunas de las funciones primarias de los sistemas familiares, impidiendo a los más jóvenes, y ahí hablaremos de niños y niñas, el aprendizaje de valores sociales que son fundamentales para el avance y supervivencia de la familia y de la propia sociedad. ¿Vale? Eso lo he leído porque, como era un poco alambicado, pero básicamente lo que se trata de decir es que el cuidado es que no solamente es que es necesario, lo que no quiere decir que sea agradable y en muchas ocasiones es muy dificultoso, pero es que es parte de la vida. Entonces no podemos intentar extraer el cuidado y apartarlo de la vida y crear una vida que sea una cosa así como una especie de jardín de unicornios, porque la realidad de la vida no es así y eso va a generar mucha frustración. ¿Sí? Perdóname, Jesús, hay un par de cuestiones más. Sí. Rosa Farrés, que plantea que le parece que el material es extraordinario, que colabora con una asociación de México y Ujú. en este Ahí te he perdido. dice, y qué Sí. posibilidad hay de tener una formación contigo y porque hay que, bueno, pues que hay que mucho que entender y mucho que asimilar. Ujú. Pues nada, que se ponga en contacto con UNAF y hablamos. Vale. Encantado. Y luego, por otro lado, Ana Isabel García te plantea que qué opinión te merece el cohousing y co-living como opción habitacional para personas mayores. A mí cualquier opción que haga feliz a una persona y que esté basada sobre sus deseos y sobre el ejercicio de autonomía me parece fantástica. Ahora, lo que no me parece es que sea la solución para todo el mundo. O sea, cada persona, es decir, tendemos a veces desde esta lógica capitalista y de consumo en la que estamos, en que una solución tiene que ser la solución. Y ahora estamos fascinados por el co-living y el cohousing. Y es verdad que a mí me parecen buenas soluciones. Yo no digo que personalmente no la vaya a utilizar en su momento, pero habrá gente que quiera envejecer en su casa. Habrá gente que se quiere ir a su pueblo. Habrá gente que querrá estar en un sitio donde todo se lo den hecho. Va a haber muchísimas opciones. Insisto, a mí como una solución de las muchas que hay me parece estupendo y me parece que es algo que hay que promocionar y sobre todo que hay que facilitar. Facilitar que se puedan desarrollar cualquier modelo. Cuando hablamos de residencias, cuando se ha hecho lo del el nuevo acuerdo del Ministerio de Asuntos Sociales con el tema de las residencias, del nuevo modelo residencial, que es verdad que está dando mucho que hablar, y no voy a entrar ahí porque es un tema muy polémico y muy amplio, pero sí que es verdad que a mí, particularmente, el modelo de pequeñas residencias en los núcleos rurales, por ejemplo, porque España es un país en el que todavía hay muchísimo ámbito rural y siempre pensamos en los que vivimos en la ciudad, estamos siempre en modo Madrid, modo Barcelona, modo Bilbao, y luego nuestro país es muchísimo más que eso y muchísimo más variable. Pues me parece un modelo estupendo en el que las personas permanecen en su entorno, dentro de su entorno, y además se genera riqueza dentro del propio entorno. Otra cosa es que eso tenga una rentabilidad económica en el sentido de ganancias. Pues probablemente no, pero tiene una rentabilidad social.
Y solamente desde ahí yo creo que ya es considerable. Pues genial, Jesús. No hay ninguna pregunta más y que algunos comentarios, qué magnífica presentación, qué amena, qué interesante, en fin, buenísimos comentarios. Fenomenal. Agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros por ayudarnos a entender que envejecer es un asunto familiar, ¿verdad? Eso, sí, Y que que lo ese es, sí que lo es. cuidado, ese apoyo, ese acompañamiento debe de formar parte del proyecto de la vida de las personas. Yo rescato una frase que me ha encantado, que el envejecimiento es un proceso y que además Claro, ese envejecimiento es un éxito vital, ¿no? Y nos sí, has sí, ayudado pues a visibilizar a las personas mayores y a darnos herramientas, ¿no? Para saber acompañarlas en ese proceso de envejecimiento. Así que nada, os animamos, ¿verdad? A todas las personas que están ahí a que sí, se puedan descargar la guía, que es gratuita, y a que puedan eso seguir es. profundizando en esta temática que, bueno, pues que es tan trascendental, ¿verdad?, Pues en sí, tan nuestra sociedad. necesaria. Estamos en lo inmediato con este tema, ya no es ni siquiera futuro, estamos en lo inmediato. Ujú. Genial, pues muchísimas gracias, Jesús, por todo. Muchísimas A gracias a todas las vosotros. personas que estáis al otro lado. Y nada, os animamos a que sigáis profundizando en el tema y si queréis bueno, pues estar presente en otros webinars que tenemos próximamente en UNAF. Gracias a todos y a Fenomenal. todas. Adiós.